Tuve una conversación con el Dr. Connors esta tarde. Ajá. Me aconsejó que dejara de ser Spider-Man. Eso es genial, ¿eh? No, quiero decir, ¿por qué? Peter la miró atónito. Había escuchado la primera frase de Gwen alto y claro. ¿No quieres que sea Spider-Man? ¿Qué? No. Gwen cerró la boca de inmediato. Realmente necesitaba cambiar su personalidad tan directa. ¿Por qué dices eso también? Peter de repente se sintió molesto. Una cosa era para el Dr. Connors le dijo que dejara de ser Spider-Man, y Oz, bueno, era mejor no mencionar a Oz. Pero ahora hasta Gwen quería que renunciara. ¿Acaso convertirme en Spider-Man les pareció un error a los demás? Peter, escúchame. Gwen giró suavemente el rostro ligeramente enfurruñado de Peter hacia ella. Al ver su comportamiento infantil en ese momento, Gwen tuvo una idea aproximada. Era probable que Peter hubiera escuchado a demasiadas personas decirle que dejara de ser Spider-Man, y como oyente, ella al menos debía ofrecerle algo de apoyo, aunque, en el fondo, también deseaba que Peter se mantuviera alejado del peligro. Lo siento, Gwen, no quería enfadarme contigo. Es que siento que todos me están diciendo que deje de ser Spider-Man. Antes de que Peter pudiera terminar, la voz le falló. El suave roce abandonó sus labios. Gwen preguntó. ¿Puedes llamarte ya? Peter. Gwen acarició la mejilla de Peter y dijo suavemente. Desde que tengo memoria, cada mañana, mi padre se ponía su uniforme de policía, se colocaba la placa, se ponía la pistola y salía de casa, todos los días, sin excepción. Ni siquiera sé si, en un día cualquiera, podría no volver a casa por la noche. Creo que solo yo puedo entender realmente por qué te aconsejarían que dejaras de ser Spider-Man. ¿Pero qué debía hacer? Decirle a mi padre. Papá, deja de ser policía, solo quiero que seas un buen padre. Mi padre me diría. Cariño, es mi deber. Lo mismo ocurre contigo, Peter. Gwen miró fijamente los cautivadores ojos marrones de Peter y dijo. Elegiste convertirte en Spider-Man debido al fallecimiento del tío Ben, no solo por él, sino también por el sentido de responsabilidad que llevas en el corazón. Ojalá no fueras Spider-Man, al menos así no tendría que preocuparme de que te hicieras daño, pero no puedo hacerlo. Tus decisiones, tus acciones, determinan la clase de persona en la que te convertirás. Nadie de fuera puede hacerte cambiar de opinión, ni convencerte de lo contrario. Gwen y Peter estaba a punto de abrir la boca cuando un dedo delgado y pálido se posó sobre sus labios. Sigo teniendo la misma petición, dijo Gwen. Prométeme que te protegerás. Estas palabras reconfortaron mucho a Peter, dejándolo momentáneamente sin hablar. Solo pudo decir un lento y sumamente suave. Gwen apartó el dedo de sus labios. Por un instante, sintió un deseo irrefrenable de besar apasionadamente a la chica que tenía delante. Lamentablemente, como solo se limitó un instante, es probable que ese momento no se materialice hoy en día. PFF. Un sonido como el de alguien sonándose la nariz se estalló cerca de sus oídos, destrozando por completa la atmósfera romántica e íntima que se había creado. ¡Qué conmovedor! Ojalá este momento durara para siempre, en lugar de que UP6 me causara un trauma psicológico que aún no puedo borrar. Al diablo contigo, Paul. De verdad quiero perseguirte por todo el universo. Oz sostenía un pañuelo blanco, secándose unas lágrimas inexistentes cerca de sus ojos rojos, o mejor dicho, lágrimas de cuervo. Peter y Gwen. La joven pareja no entendía lo que decía el cuervo muerto, pero su arrepentida aparición los volvió mucho más reservados. Gwen agarró a Oz y dijo ferozmente. La próxima vez que aparezca tan repentinamente, te arrancaré hasta la última pluma. Oz abrió mucho sus inocentes ojos carmesí. Vale, lo sé, la palabra inocente no encaja del todo con sus inquietantes ojos rojos, pero se entiende que se sentía muy inocente. Eso no sirve. Forzar el crecimiento es malo para ti, y además, gracias por la oferta, pero yo mismo me deshago de mis plumas. Gwen no tenía ni idea de qué estaba hablando Oz. Se tocó la cabeza con la otra mano y preguntó. Tengo mucha curiosidad por saber qué hay dentro de tu pequeño cerebro. ¡Ey, patatas fritas! Oz pensó un segundo y respondió seriamente. Suspiró. Gwen suspiró con resignación, soltando el cuello de Oz, y luego se cubrió el rostro con ambas manos, recostándose en el banco con un largo suspiro. Por fin el cuello de Oz pudo respirar aire fresco. Tosió y dijo. Tos, tos, tos. Parker, rápido, dame un beso al revés al estilo Spider-Man, no puedo respirar. Cállate. Gritó Gwen desde un lado. A Peter le hizo gracia la escena, y su anterior estado de ánimo frustrado desapareció.
No fue solo el consejo considerado de Gwen, sino también Oz. Espera, ¿qué hizo? Entonces Peter preguntó con curiosidad. ¿A dónde fuiste? ¿De verdad fuiste al muelle a robar las patatas fritas de otras personas? Bueno, en realidad, hoy no le robé las papas fritas a nadie. Oz recuperó su postura normal y se sacudió el polvo. Entonces, ¿a dónde fuiste? Fui a quitar los tubos de respiración de otras personas. Capítulo 36. Consecuencias de la extracción del tubo respiratorio a altas horas de la noche. Después de que Peter y Gwen se separaron, él regresó a casa con Oz. Para su anciana tía May, ya era muy tarde y hacía rato que se había quedado dormida. Peter no tenía mucho sueño en ese momento. Estaba reparando meticulosamente su traje de Spider-Man dañado. ¿Dónde está el dinero? ¿Qué dinero? El dinero que te dio el periódico. ¿No dijiste que ibas a guardar algo para comprar uniformes nuevos? ¿Y solo me compraste papas fritas? Oz observará con perplejidad cómo los ágiles dedos del niño enhebran la aguja. Peter irritante, con las manos aún trabajando. Quería comprarme uno, pero creo que este uniforme está bastante bien. Con unos pequeños arreglos podré seguir usándolo, así que me ahorré ese dinero. Oz dijo oh, luego rodó por el suelo y de repente divisó un modelo de su misma especie. Entonces se levantó, dio un salto, cogió la pequeña maqueta del pájaro y la examinó detenidamente. ¿Qué es esto? Un invento interesante que encontré mientras compraba con Gwen. Ah, claro, ¿qué querías decir exactamente con tirar del tubo de respiración de alguien? No lo harías de verdad, ¿verdad? Peter recordó algo, dejó su trabajo de costura y miró seriamente a Oz. Tirar del tubo de respiración de alguien. Quizás para Gwen, esto no sería más que otro comentario sin sentido de Oz. Pero conociendo a Oz, este tipo podría haber ido y arrancado el tubo de respiración de alguien. Oz dijo. Oh, vamos, ya estás de vuelta con tu traje, ¿verdad? Lo descubrirás en unos días. Peter. Se quedó atónito por un momento y luego dijo. ¿No pareces sorprendida de que aún así haya elegido ser Spider-Man? ¿Sorprendido? ¿Acaso no es este el proceso normal? Oz volvió a su posición original tumbado en el suelo, con sus alas aleteando de un lado a otro. Convertirse en un héroe, renunciar a serlo por algún motivo y luego seguir siéndolo por alguna convicción, es algo demasiado normal. Peter quiso preguntar más, pero entonces oyó decir a Oz. Bueno, no voy a charlar más contigo. Me voy a dormir. Adiós. Tras decir eso, vio a Oz cerrar los ojos, patalear y, de repente, una gran burbuja emergió directamente de las fosas nasales de su pico. Esta extraña visión despertó la curiosidad de Peter al instante. Dejó a un lado su trabajo de costura y pinchó la burbuja con el dedo. Al segundo siguiente, la burbuja no explotó en su dedo. En cambio, un dolor punzante le recorrió la mejilla, como si le hubiera dado una bofetada con la cola de un lagarto. Sinvergüenza total. Peter era un poco molesto, pero no podía hacer nada al respecto, así que dejó que Oz durmiera y volvió a remendar el traje de Spider-Man. Tras trabajar un rato, todos los agujeros del traje quedaron reparados. Entonces Peter se estiró y bostezó. Le echó a Oz su chaqueta de siempre y cogió con displicencia la figura del pájaro que le había regalado aquel extraño anciano esa misma noche, para luego volver a su cama. Peter se puso las manos detrás de la cabeza, se apoyó en el cabecero de la cama y observó atentamente la tecnología científica utilizada en el modelo del ave. ¿Desconectar el tubo de respiración de alguien? Aunque tenía la vista fija en la maqueta del pájaro, su mente divagó hacia lo que Oz había dicho antes. Tras pensar un momento y no darse cuenta de nada, Peter simplemente abandonó esa línea de pensamiento. Como Oz dijo que lo sabría en unos días, simplemente esperaría hasta entonces. Una ciudad típica de Nueva York. Un día típico. Zas. Dos figuras se cruzaron velozmente el cielo de la ciudad. Un agente de policía que patrullaba las calles fue repentinamente alertado por el alboroto que se producía en lo alto de la ciudad. Este es Adam. En la parte norte de Baker Street, Spider-Man está luchando contra alguien en la sección de tecnología aeronáutica. Necesitamos, inmediatamente, jugueteó con el walkie-talkie que llevaba en el pecho, pero antes de que pudiera terminar de hablar, vio a Spider-Man, arrastrado por la telaraña de la figura verde, desaparecer de su vista. Oficial, por favor repita su solicitud. No creo que sea necesario. Ya se han ido de Baker Street. Oye, amigo, creo que no te conozco, ¿verdad? Spider-Man sujetó su telaraña, observando la figura verde que se alzaba sobre él.
La figura vestía un traje de vuelo de alta tecnología, con un par de alas de acero desplegadas en el aire, que le impedían ver la mayor parte de la luz. No importa si me conoces o no. Solo necesito que vengas conmigo. Dragón giró su cuerpo en el aire, y los propulsores de su espalda cambiaron de dirección instantáneamente, acelerando con una fuerza poderosa. Agosto, wow. Spider-Man perdió momentáneamente el equilibrio tras el repentino giro, pero las largas horas de práctica balanceándose en telarañas a gran altura ya habían perfeccionado sus asombrosos reflejos. Rápidamente ajustó su postura, lanzó un hilo de telaraña hacia la superficie de un edificio alto y luego empujó con fuerza con la otra mano, provocando que la fuente de energía del traje de vuelo de dragón se detuviera brevemente. Primero. Spider-Man no tenía intención de batirse en pulso con su oponente. Había aprendido de su anterior pelea con el lagarto que, si bien era muy fuerte, usar esa fuerza para una lucha de poder era inútil. Entonces soltó repentinamente la mano que sostenía la telaraña pegada al edificio alto. Bajo la fuerza, salió volando inmediatamente frente a Dragón. Estallido. Como una piedra lanzada con una onda, Spider-Man toca la máscara de Dragón. Antes de invitarme a salir, ni siquiera te molestas en decir por favor. Tan difícil es decir por favor. ¿O es que ni siquiera quieres invitarme a salir, y como no quieres y tu actitud es tan mala, ¿por qué debería ir contigo? Una ráfaga de palabras combinadas con el puño de Spider-Man hizo que la visión de Dragón se oscureciera momentáneamente. Una fuerte sensación le recorrió la espalda. Spider-Man ya había saltado sobre la espalda de Dragón. Dudó un instante, preguntándose si sería más práctico desmantelar directamente el núcleo energético del oponente o forzarlo a detenerse por otros medios. Pero el campo de batalla cambia en un instante, sin darle tiempo a pensar. La reacción de Dragón fue mucho más rápida de lo que Spider-Man había imaginado. Las alas de acero a ambos lados de él se doblan repentinamente de una manera extraña, con las puntas afiladas como cuchillas, apuntando directamente a las costillas de Spider-Man. ¡Santo cielo! Los ojos de Spider-Man se abrieron de par en par y dio una voltereta hacia atrás. Fue precisamente este salto mortal hacia atrás lo que Dragón aprovechó como una oportunidad, lanzando un gancho desde su traje de vuelo que inmovilizó firmemente a Spider-Man. ¿Hablas en serio, tío? Aunque no aceptara una cita contigo, no recurrirías a secuestrarme. Spider-Man intentó liberarse del gancho, pero el material del que estaba hecho parecía ser algún tipo de fibra. Cuanto más forcejeaba, más lo sujetaba. Cierra tu asquerosa boca. Dragón dijo con impaciencia, acelerando el motor del traje de vuelo y aumentando aún más su velocidad. Cada vez que Spider-Man intentaba liberarse por completo de las ataduras, Dragón volteaba su cuerpo en el aire, impidiendo que Spider-Man ganara terreno. Justo cuando pensaba que la misión estaba a punto de completarse con éxito, una voz juguetona volvió a resonar. No era de Spider-Man. ¿Fue un cuervo? En algún momento, un cuervo negro apareció junto a ellos, volando a una velocidad paralela a la suya. A esto me refería con tirar del tubo de respiración de alguien, dijo Oz. Policías tú, maldito cuervo. Dragón no había escuchado las palabras de Oz, pero no podía olvidar la aparición de aquel cuervo. Si no hubiera aparecido de repente anoche, no habría estado sobrevolando la ciudad de Nueva York durante 24 horas seguidas. Pensando en esto, ampliando su garra con decisión para agarrar a Oz. Pero al instante siguiente, su visión quedó oscurecida por un destello de obstrucción blanca, perdiendo repentinamente su objetivo. Tras terminar de lanzar sus telarañas, Spider-Man miró a Oz. Su mente, normalmente ágil, lo comprendió todo casi en ese breve instante. La mención de Oz sobre tirar del tubo de respiración de alguien no era una broma. De verdad que fue y le arrancó el tubo de respiración a alguien. Y el objetivo era sin duda Norman Osborn, que no dejaba de pensar en él. De lo contrario, no habría estado lanzando su telaraña y de repente lo habrían secuestrado. Este tipo es simplemente el peor. Odio a los perros, Oz. Sección de huevos de Pascua. Spider-Man resultó herido de nuevo. Esta vez, sus heridas eran tan graves que ni siquiera podía levantarse. Al ver esto, Oz saltó a su lado y le susurró frenéticamente al oído. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Qué estás haciendo? He oído que esto también puede ayudarte a recuperarte por completo. Spider-Man se quedó sin palabras y, temblando, extendiendo una mano. ¿Dónde está esa poción hecha de pura fe y buena suerte?
La necesito. Capítulo 37. Spider-Man y el buitre. Tomando la iniciativa. ¿Me odias? Bueno, pues iba a ayudarte a cortar las cuerdas que te atan, pero no esperaba que me odiaras. Adiós. Desde la perspectiva de Spider-Man, Oz desapareció en una nube de humo blanco con una explosión, como si nunca hubiera aparecido. Maldito infeliz. A pesar de la buena naturaleza de Spider-Man, las palabras y acciones previas del cuervo muerto lo enfurecieron lo suficiente como para soltar una palabrota. Pero entonces, al segundo siguiente, la voz volvió a sonar y, al mismo tiempo, le dio una bofetada en la boca. Cuida tu lenguaje. Exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de apertura y por ciento arroba. De acuerdo, Spider-Man sintió que debía retractarse de lo que acababa de decir, porque después de que Oz le diera una bofetada, las cuerdas que lo ataban se aflojaron bastante. Hay que decir que esa bofetada, valió la pena. Mientras tanto, Dragón, en cuanto extendió la mano y se quitó las telarañas que cubrían sus gafas, escudriñó a izquierda y derecha, buscando frenéticamente al cuervo negro. Pero el cuervo pareció desvanecerse en el aire, desaparecer por completo. Justo cuando pensaba que estaba alucinando, sintió de arrepentimiento que alguien tiraba de su cuerpo. ¿Remolcado? Bajó la mirada. Un puño rojo y azul salió disparado hacia él. Saluda a mi puño, Iron Birdman. La fuerza de este puñetazo fue mucho mayor que la última vez, y Dragón pudo ver claramente cómo aparecían grietas en sus gafas. En ese momento, Dragón solo tenía una suposición en mente. Eso fue, Spider-Man no había usado toda su fuerza en absoluto. Maldita sea, este era sin duda un trabajo que ponía en peligro mi vida. Dragón estaba algo agradecido de que Spider-Man no hubiera sido despiadado, o mejor dicho, de que fuera una buena persona de buen corazón. De lo contrario, un solo puñetazo le habría destrozado la cabeza. Spider-Man, escúchame, tilde no lo dijiste antes ni después, esperaste a que Papá Araña te hiciera daño antes de decirlo. Demasiado tarde. Tras recuperar la ventaja, Spider-Man agarró con decisión el traje de vuelo de dragón y lo estrelló contra la azotea del rascacielos más cercano. La enorme fuerza de tracción hizo que Dragón perdiera el equilibrio. Estaba a punto de hacer rugir de nuevo su motor de energía para liberarse a esa trayectoria descendente. Pero Spider-Man reaccionó incluso más rápido que él. Lanzó telarañas con ambas manos, pegándolas al suelo de la azotea del rascacielos que se encontraba debajo. Entonces, tiró con ambos brazos, acelerando el descenso de todo su cuerpo. Ruido sordo, era el sonido de su bota pisando el pecho del traje de vuelo metálico. Entonces Dragón oyó decir a Spider-Man: esto va a doler mucho, pero te prometo que me conteneré. Estallido. Dos figuras, fusionadas en una sola, se estrellaron contra la azotea del rascacielos. El traje de vuelo de Dragón se incrementó inmediatamente al impactar contra el tejado. Las cosas transcurrieron tal como Spider-Man lo esperaba. No había sufrido heridas muy graves. Aparte de la sensación inicial de aplastamiento en el pecho, la mayor parte de la fuerza fue absorbida y disipada por el traje de vuelo. Pero el hecho de no estar gravemente herido no significaba que estuviera completamente ileso. Al menos ahora no podía reunir ni una pizca de fuerza. Cuando el último sonido estático provino del sistema de comunicación integrado en su traje de combate, una mano le arrancó con fuerza el casco a Dragón, dejando al descubierto su rostro ligeramente pálido y aterrorizado. Aunque en el fondo sabía que Spider-Man no tenía antecedentes de matar. Dragón, inconscientemente, levantó las manos para cubrirse la cara. Por favor, no, Spider-Man arrojó el casco con indiferencia, dejándolo resonar en el suelo. Yo no mato gente, no te preocupes. Dragón se mueve temblorosamente, aparentemente creyendo las palabras de Spider-Man. Levantó las manos y las extendidas a los lados de su cabeza, diciendo: atacarte de repente no era mi intención, pero tuve que hacerlo. Es un trabajo que debo completar, de lo contrario lo perderé. Deberías saber que esa no es una explicación razonable, ¿verdad? Spider-Man le dio un codazo con el dedo. Lo sé, Dragón intentó levantarse, pero su cuerpo se sentía débil e impotente. Tras forcejear durante un buen rato, solo pudo ponerse medio sentado. Tenía que hacerlo, repitió. Spider-Man no habló, o mejor dicho, no supo qué decir. Por suerte, un cuervo saltó de repente sobre su hombro. Oz señaló y gesticuló. He descubierto que estas personas, cuando atacan, no siguen ninguna lógica. Pero luego, cuando se dan cuenta de que no pueden ganar, dicen que no tenían otra opción.
Oh, no puedo evitarlo, me daría muchísima vergüenza si no lo hiciera. Spider-Man le dirigió a Oz una mirada exasperada. ¿No insististe en desconectar el tubo de respiración de Norman Osborn? Bueno, yo solo aceleré el proceso. Tanto si lo hice yo como si no, él habría enviado gente a buscarte. El culpable no soy yo, sino el propio Norman. Tienes que tenerlo claro. Spider-Man puso los ojos en blanco ante los comentarios de Oz. Era la primera vez que veía a alguien hacer que hacer cosas malas sonara tan inocente. ¿Acaso tirar del tubo de respiración de Norman no le afecta en nada? Preguntó Spider-Man. Sí, vi que le subió bastante la presión arterial. Interrogación de cierre. Oz dejó escapar un chillido aniñado. Ya no voy a hablar contigo, los de mi especie están aquí. El extraño cuerpo desapareció de nuevo. Spider-Man aún estaba reflexionando sobre el significado de las palabras de Oz cuando su sentido arácnido emitió un leve zumbido. Miró a su alrededor, pero no vio ningún peligro. Pero el temblor de su sentido arácnido no era fingido. Realmente le estaba advirtiendo de un peligro potencial. ¿Qué estás mirando? Dragón vio los movimientos de escaneo de Spider-Man e inmediatamente se sintió confundido. Spider-Man no le respondió, simplemente percibió en silencio la ubicación del peligro. La calle de abajo, no, eso no está bien, la escalera que lleva a la azotea, tampoco está bien, ¿dónde podría estar? Spider-Man miró de repente hacia el horizonte. En el cielo lejano, un pequeño punto negro volaba rápidamente hacia ellos, aumentando su velocidad. Incluso pudo oír el sonido con el que atravesaba el aire. Spider-Man se puso en posición, listo para la batalla, y preguntó: ¿Tu gente? Dragón miró en la dirección en la que miraba Spider-Man y negó con la cabeza. No lo sé. Agosto, un rugido de motor aún más intenso que el del traje de vuelo de dragón resonó en sus oídos. Con un silbido, apareció otra figura verde sobre ellos. La otra parte no estaba completamente cubierta con una armadura como el traje de vuelo de dragón. Por el contrario, descubrió su cabeza, como si temiera que los demás no vieran su calva. Sus alas verdes eran más vibrantes que las de dragón, y aunque su aspecto material no se podía comparar con el exquisito diseño del otro, tenían un estilo retro único. ¿Eres tú? Spider-Man exclamó al ver la pequeña cabeza calva. Era el extraño anciano que había visto anoche mientras hacía compras con Gwen. Toomes, no, ahora prefería llamarse buitre. El buitre entrecerró los ojos. Al ver la mirada de reconocimiento de Spider-Man, se sintió desconcertado. ¿Me conoces? Spider-Man agitó la mano, señalando a Dragón que yacía en el suelo. No, no lo creo, pero supongo que debe ser un pariente lejano suyo, ya que ambos sois hombres pájaro. Es buitre. Rugió buitre. No hay problema, no hay problema, será buitre. Spider-Man agitó rápidamente las manos, indicando que no tenía malas intenciones, mientras se quejaba mentalmente. No puedes llamarte buitre solo porque tienes la cabeza calva y la nariz aguileña. ¿En qué se parece eso a uno? Afortunadamente, ninguno de los dos hombres pájaro presentes podía oír los pensamientos de Spider-Man como si podía Oz, de lo contrario se habría desatado otra gran batalla. Dragón miró fijamente a Vulture y preguntó confundido: ¿Adrián Toomes? La mirada de halcón del buitre recorrió instantáneamente su cuerpo. ¿Tú también me conoces? Dragón chasqueó la lengua levemente. De todos modos, Spider-Man ya había destruido el sistema de comunicación, así que no temía que escucharan su conversación. Dijo: Así que los rumores son ciertos, usted diseñó este dispositivo para el traje de vuelo. Spider-Man estaba un poco confundido. Primero echó un vistazo al traje de vuelo de Vulture, luego al traje de vuelo destrozado de Dragón. Si bien las fuentes de energía de los motores de ambos trajes tenían similitudes, desde el exterior, el traje de Vulture parecía claramente de mucha menor calidad. Si el traje de vuelo fue diseñado por Vulture, no había razón para que él usara uno inferior al de Dragón. Buitre resopló levemente ante el comentario. Buen ojo. Tengo una pregunta. Spider-Man levantó la mano desde un lado, como un alumno de primaria que le hace una pregunta a su profesor en clase. Señaló el traje de vuelo de Vulture y preguntó con curiosidad: Ya que dijiste que inventaste esto, ¿por qué llevas puesto algo tan andrajoso? Como si le hubieran tocado una fibra sensible, Vulture estalló inmediatamente en cólera. Es Norman Osborn. Me robó los resultados de mi investigación. ¿Acaso crees que no quiero mejorar mi traje de vuelo? Es él. Me lo quitó todo.
Debería haber estado disfrutando de la riqueza y la gloria que me trajo mi invento, no viviendo de montar puestos. Spider-Man se sintió avergonzado. El padre de su buen amigo realmente no hacía nada bueno, solo cosas malas hasta el final. No es de extrañar que Oz quisiera sacarse el tubo de respiración. Quizás sus pensamientos mencionaron a Oz, y al instante siguiente, el tipo apareció de nuevo sobre su hombro. Spider-Man giró la cabeza y vio a Oz con unas gafas de sol con forma de girasol, con un aspecto muy ridículo. ¿Qué clase de atuendo es ese? Preguntó Spider-Man. Oz lo miró, se quitó las gafas de sol con forma de girasol y su voz se volvió extremadamente fría. Parker, vamos a reducir a cenizas a Osborn. Me niego. Dijo Spider-Man con firmeza. Oz, irritado, le dio una palmada en la cabeza. Siempre arruinando el ambiente. Spider-Man se rascó la cabeza y le dijo a Oz. Planeo ir al grupo Osborn. ¿Donación voluntaria de sangre? Quizás, pero siento que hay algunas cosas que debo decir. Buena voluntad, el tío Oz lo permite. En cuanto Spider-Man y Oz terminaron su conversación, oyó a Vulture decirle. Campeón Spider-Man. ¿Eh? Spider-Man parpadeó, sin saber qué pretendía hacer aquel tipo, y su sentido arácnido no se activó. Te debo un favor. Vulture mantuvo la cabeza en alto, con una expresión llena de arrogancia, como si expresara insatisfacción pero también le estaría agradeciendo sinceramente, con una apariencia muy tsundere. Tu intervención me ahorró el trabajo de encontrar a este tipo. Llevo todo el día volando y estoy harto. Era difícil imaginar a un hombre pájaro que volaba por ahí burlándose de otro hombre pájaro por volar por ahí. Spider-Man no sabía de qué le serviría el favor de ese tipo, pero aún así respondió. ¿De nada? El buitre resopló levemente y se dio la vuelta para marcharse. Al ver esto, Spider-Man gritó rápidamente. Espera. ¿Cast qué? ¿Es un vuelo al grupo Osborn? Llévame. Punto 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 punto. Grupo Osborn. Un determinado laboratorio utilizado para el monitoreo. Tras la destrucción de la cámara de observación de dragón por parte de Spider-Man, todo el laboratorio perdió su entusiasmo inicial por la observación desesperada. Al fin y al cabo, ya no pude observar nada y ni siquiera sabían lo que estaba ocurriendo allí en ese momento. Jefe, nosotros. Un observador que llevaba auriculares se giró para mirar a Norman Osborn, su jefe, que estaba sentado en una silla de ruedas, y le preguntó qué debían hacer a continuación. Quizás porque el cuerpo le había arrancado el tubo de respiración ayer, Norman parecía un poco débil hoy. La posición del tanque de oxígeno estaba especialmente vigilada, y el tubo de respiración estaba insertado aún más firmemente. No, ¿eso importa? Norman dijo con voz ronca. Envíen más, jefe. Norman miró con disgusto al empleado que había intervenido. Odiaba que lo interrumpieron cuando hablaba. Siempre era él quien interrumpía, y rara vez lo interrumpían a él. Al parecer, temiendo que su jefe dijera algo duro, el empleado explicó rápidamente por qué había interrumpido. Detección de 3 objetivos de alta velocidad que se aproximan al grupo. 3. Norman frunció el ceño. Los dedos del empleado tecleaban rápidamente en el teclado, y pronto apareció una imagen en la pantalla del ordenador. En la imagen, una figura con un traje de vuelo verde guiaba a otra figura roja y azul, que claramente era Spider-Man por su atuendo bicolor. A su vez, Spider-Man guiaba a otra figura que, al acercarse, resultó ser Dragón, aunque su rostro estaba algo distorsionado por el fuerte viento y sus labios se movían nerviosamente. Norman entrecerró los ojos, sorprendido por la aparición de la otra persona al mismo tiempo que la de Spider-Man. ¿Tomes? Resopló con frialdad y ordenó. Díganles a Connors y a Otto que Spider-Man está aquí y que se preparen. Comprendido. Tras dar la orden, Norman maniobró su silla de ruedas para salir del laboratorio. Se avecinaba una gran batalla y él no quería verse afectado por ella. Al menos, su tubo de respiración no podía volver a salirse. Les aviso de antemano que el dispositivo con tentáculos aún no es un producto terminado. Si algo sale mal, será problema suyo. Al oír al hombre de mediana edad que estaba a su lado hablando con la persona al otro lado del teléfono, Connors no pudo evitar frotarse las cejas. El niño vino igualmente. Peter, ¿de verdad que lo eres? Demasiado tonto. Maldito Spider-Man, sabe que lo vamos a atrapar y aún así corre directo a nuestra puerta. Otto colgó el teléfono, refunfuñó con disgusto, luego se dirigió a su mesa de trabajo y dio órdenes al personal bajo su jurisdicción. Prestad mucha atención, los chips que tenéis detrás del cuello son productos absolutamente cruciales.
Si algo falla, informadme e interrumpiré el control de inmediato. Tras hablar, miró a su viejo amigo en el laboratorio y, al ver su expresión de preocupación, le preguntó con curiosidad. ¿Qué ocurre? Nada. Connors negó con la cabeza y pulsó directamente el botón que tenía delante, transmitiendo su señal a la gente de abajo. Al ver que su viejo amigo ni siquiera estaba dispuesto a ofrecer consejos a la gente de abajo, Otto se sintió aún más confundido. ¿No les estás dando ningún consejo? Si fracasan, es culpa suya. ¿Qué tengo yo que ver con eso? Dijo Connors. Aparentemente insatisfecho, Connors continuó. Si Norman se hubiera esforzado un poco en comunicarse bien con Spider-Man, quién sabe, tal vez habría estado dispuesto a cooperar. Pero en cambio, solo intenta capturarlo, e incluso planea encarcelarlo. Otto le dio una palmadita en el hombro a su viejo amigo. No hay necesidad de estar tan enojado, ¿verdad? ¿Enojado? Connors negó con la cabeza. Simplemente me siento lástima por ellos. Ya había oído el rumor. Un cuervo le arrancó el tubo de respiración a Norman Osborn. El cuervo que había visto recientemente era el muy inteligente que Peter tenía en su criadero. A Connors le resultaba difícil no reflexionar sobre lo extraño de todo aquello. Los cuervos tienen un doble significado. Quizás para Peter, su aparición era sinónimo de felicidad. Pero al retirar el tubo de respiración de Norman, les quedó clara una cosa. Estás muerto. Era la muerte, era ominoso. Punto 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 punto. Otto estaba a punto de decir algo cuando lo interrumpió una campana de alerta. Bip bip. El laboratorio se llenó inmediatamente de alertas procedentes de otros miembros del personal. Spider-Man está atención aquí, todas las unidades, presten. Segmento de huevo de Pascua. Mar maldita, mar maldita, mar maldita, mar maldita. Peter vio a Oz revolviendo su habitación, sintiendo curiosidad. ¿Qué estás buscando? Pago mensual. Peter sacó un trozo de papel enrollado de su bolsillo y preguntó. ¿Quieren entradas de recomendación? Sí. Oz rugió y se abalanzó sobre Peter. Peter fue inmediatamente derribado al suelo por Oz. Giró la cabeza y vio que Oz también sostenía un libro bajo su diafragma. ¿Qué libro es este? Soy el asombroso hombre araña en los cómics estadounidenses. Capítulo 38. Spider-Man y el buitre. Desmoronándose. Un momento. Tres figuras se detuvieron repentinamente al acercarse al muro exterior con forma de panel del edificio Osborn. Toomes miró a Spider-Man, que estaba debajo de él, y dijo con disgusto. ¿Qué? Ya te he traído hasta aquí, ¿qué más quieres hacer? Spider-Man no tenía brazos de repuesto. En ese momento, ambas manos sujetaban con fuerza las telarañas. Una de sus manos estaba pegada al traje de vuelo de Toomes, haciendo las veces de cinturón de seguridad para este vuelo. La otra mano estaba en posición de carga, utilizada para izar a Dragón, que había sido envuelto en una bola de bolos blanca. Ante la pregunta de Toomes, Spider-Man levantó la mano, mostrándole la bola de bolos que sostenía. No puedes simplemente romper el cristal y entrar volando, ¿verdad? Si no, ¿qué pretende hacer? ¿Entrar por la puerta principal? Spider-Man dijo. Si no estuviéramos usando estos extraños trajes, esa sería una buena opción. Hizo una pausa y luego volvió a mirar hacia abajo, al dragón, que parecía una bola de bolos, en lo más profundo del fondo. Dragón ya estaba llorando desconsoladamente, tras haber sido completamente atormentado por la velocidad de Toomes y la inmovilización con bolas de Spider-Man. Estoy seguro de que no saldrías por la entrada principal, ¿verdad? Spider-Man sopesó la telaraña en la palma de su mano, un movimiento que inmediatamente hizo que el cuerpo de dragón se equilibrara en el aire. Al ver la acción de Peter, Oz se emocionó y decidió responder por dragón. Sigan balanceándose, sigan balanceándose. Yo solía ser un fanático fiel de Blazing Teens. Ni se te ocurra. Spider-Man se niega rotundamente. Tacaño. Dragón, que se encontraba abajo, lógicamente no podía oír su conversación. Si hubiera oído y supiera que un cuervo lo iba a alzar, probablemente se habría desmayado en el acto. Osborn me matará. Dragón levantó la vista, con ganas de llorar pero incapaz de derramar lágrimas. Spider-Man, ¿por qué pierdes el tiempo con él? Lánzalo. Gritó Toomes desde arriba. Exactamente, exactamente. Exclamó Oz, haciéndose eco de la opinión de los de su especie, y decidiendo dejar que Dragón lo viera. Al oír las palabras de Toomes, Dragón miró atentamente y vio que aquel maldito cuervo había aparecido de nuevo, y estaba posado sobre la cabeza de Spider-Man. Y esta vez tenía los ojos rojos.
Pensó que de verdad lo iban a tirar al suelo. Entonces gritó. No me canses, no me canses. Hay una entrada en el helipuerto que está en la parte superior del edificio. Al oír esto, Spider-Man le guiñó un ojo al anciano Toomes que estaba arriba. Me doy por vencido contigo. Toomes puso los ojos en blanco y optó por volar directamente hacia arriba. Tras tomar un respiro, Toomes los llevó a los dos al helipuerto de la azotea del edificio Osborn. Inyecté esto es. Spider-Man se sorprendió un poco, como si alguien hubiera escuchado a escondidas su conversación y supiera de su inminente llegada. La entrada al helipuerto en la azotea ya estaba abierta. En la azotea apareció un agujero oscuro y sin fondo, con solo unas pocas luces brillando debajo, lo que le daba un aspecto muy inquietante. Spider-Man colocó a Dragón, la bola de Golos, justo en el borde para evitar que se moviera y rodara hacia el agujero. Toomes aterrizó junto a Spider-Man, inclinándose ligeramente para mirar el agujero que había debajo. ¿Estabas escuchando? Preguntó. Ropa hecha a mano, puntada a puntada, ¿cómo es posible que haya un bicho? Spider-Man se pasó las manos por el cuerpo, expresando su postura. Toomes se rascó la cabeza calva y brillante, sintiéndose de arrepentido confundido. Tenía la sensación de que aquello era una trampa, que solo esperaban a que cayeran en ella. Entonces Toomes volvió a mirar a Dragón. Era mejor no mirar, porque cuando lo hizo, se llevó un susto. Un cuervo negro sujetaba con fuerza la telaraña con su pico, tirando desesperadamente de la bola de bolos hacia ellos, como si se preparara para un hoyo en uno. Toomes era un fiel aficionado a las aves. De lo contrario, no se habría disfrazado de hombre pájaro. En ese momento, se llenó de alegría al ver a su presa. Utilizó su singular método secreto, con la intención de hacer que el cuervo se detuviera. Pío pío. Toomes vio que el cuervo se detuvo tras oír su silbido, luego lo miró y entonces se quedó paralizado. Incluso expulsó 2 bocanadas de aire por sus fosas nasales. Hizo un gesto como si un humano se remangara y caminó hacia él. Toomes estaba radiante de alegría. Jamás había visto un pájaro tan parecido a un humano. Spider-Man, como era de esperar, oyó el silbido de Toomes. Simplemente había girado la cabeza. Entonces vio a Oz caminando amenazadoramente hacia Toomes paso a paso, e inmediatamente tuvo un mal presentimiento. Cálmate, 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 no te rebajes a su nivel. Por Morgan Freeman, si no le doy una lección a este pájaro hoy, no soy el cuervo más genial. Spider-Man corrió rápidamente delante de Oz, bloqueándole el paso. Pero le dislocaron el hombro. Era Toomes. Toomes soltó una carcajada. Spider-Man, no esperaba que tuvieras un cuervo tan parecido a un humano. Ven aquí, viejo. El viejo tiene la mejor comida del mundo. Spider-Man sintió que todo había terminado. Entonces le dijo a Oz. Sé amable con él. Oz ignoró a Peter, se puso justo delante de Toomes y le dio una bofetada. Oye, no. Toomes ni siquiera reaccionó. Su cuerpo entero salió disparado inmediatamente hacia atrás, hacia la abertura del pasaje. Spider-Man, impotente, se volvió hacia Dragón y le dijo que la telaraña se disolvería automáticamente en 1 hora, así que debía bajar las escaleras él mismo. Luego, él también saltó al pasaje. Durante el descenso, Spider-Man lanzó telarañas continuamente, ralentizando su caída. Finalmente, se encontró aterrizando suavemente sobre una plataforma iluminada por luces. La zona alrededor del andén estaba extremadamente oscura. La visibilidad era imposible. Toomes también estaba a su lado, pero su expresión era bastante solemne. ¿Qué pasa con ese cuervo? Lo primero que Toomes preguntó al ver a Spider-Man de nuevo fue. Yo soy tu papi. Oz no pudo soportarlo más y apareció justo delante de Toomes, le dio 2 bofetadas y luego desapareció con un estallido. Un milagro, un milagro. Toomes no estaba enojado. En cambio, un rubor apareció en su rostro. Spider-Man se cubrió la cabeza, pensando que aquel anciano estaba realmente un poco chiflado, de lo contrario no se vestiría como un pájaro ni le gustarían tanto los pájaros. Era raro ver a Oz reaccionar con tanta fuerza por primera vez. Bienvenidos, caballeros, al edificio Osborn. En medio de sus pensamientos, se escuchó un fuerte anuncio, lo que hizo que Spider-Man y Toomes se juntaran inmediatamente. Se colocaron espalda con espalda, buscando la fuente del sonido en la penumbra. Pero el sonido parecía provenir de todas direcciones, lo que hacía imposible determinar su ubicación exacta. Spider-Man, le agradezco sinceramente su llegada. Le preparó un regalo para expresarle mi gratitud. Gracias, pero creo que paso.
De camino aquí, ya he recibido una cálida bienvenida de otro hombre pájaro. Spider-Man respondió, amplificando simultáneamente su sentido arácnido para anticiparse al peligro. La voz incorpórea soltó una risita, un sonido muy desagradable, como el de unas uñas raspando una placa de hierro irregular, particularmente estridente. No, debes aceptar este regalo. De lo contrario, no sé cómo agradecértelo. En cuanto a ti, Toomes, pequeño calvo, Toomes gritó inmediatamente. Norman Osborn. Viejo cascarrabias, no te estaba buscando, pero viniste tú mismo a tocar a mi puerta. Bien, tú también te llevas una parte. Con un pitido, finalizó el anuncio. Entonces, las luces que los iluminaban se movieron repentinamente hacia la zona oscura. Tanto Spider-Man como Toomes presenciaron la escena. En total eran 6 puertas de hierro. Una luz roja parpadeaba sobre cada puerta de hierro. Unos segundos después, las puertas de hierro se abrieron lentamente. Al ver las figuras que emergían del interior de las puertas de hierro, los ojos de Spider-Man se abrieron de par en par y juntó las manos sobre su cabeza. ¿En serio, otra vez? 3 grandes hombres lagartos salieron al exterior, seguidos de cerca por varios tentáculos mecánicos sinuosos con forma de serpiente. Tras una inspección más minuciosa, se reveló que habían aparecido 3 individuos que manejaban dispositivos extraños. Estrictamente hablando, no estaban caminando. Los tentáculos eran manipulados y controlados por ellos, actuando como las patas de un pulpo y reemplazando las propias piernas de los conductores para el movimiento. Espero que te guste este regalo, Spider-Man. De repente, apareció una luz en la distancia. Era un laboratorio con cristales transparentes. Y el cerebro de la operación, Norman Osborn, estaba sentado dentro, con un tubo de respiración. Toomes vio esto y exclamó. Sabía que esto era una trampa. Spider-Man preguntó. Sí, ¿y por qué bajaste? Toomes dijo. Era ese cuervo. Spider-Man puso los ojos en blanco, preparándose al mismo tiempo para explicarle su plan de batalla a Toomes. Yo me encargo de esos 3 hombres lagarto. En cuanto a... Y no terminó la frase cuando oyó a Toomes soltar un fuerte rugido, salir corriendo del lugar y marcharse. En cuanto a esos 3 hombres pulpo, Spider-Man miró hacia la luz verde que había arriba. Por un instante, de repente se sintió muy cansado. Yo salgo primero, arañita. Se oyó la voz de Toomes desde arriba. Capítulo 39. Spider-Man y las cosas inútiles. El buitre escapó rápidamente y regresó con la misma rapidez. Unos segundos después, Spider-Man escuchó un ay. Entonces, buitre, ataviado con su traje de vuelo verde, cayó desde lo alto. Cayó al suelo con un golpe seco, frotándose la cabeza ligeramente hinchada, mientras las suaves plumas de sus alas se le caían. Maldita sea, hay una pared ahí arriba que bloquea la salida. Punto 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 punto. Al parecer, Vulture se dio cuenta de que sus acciones de hacía un momento habían sido un tanto inapropiadas, y su actitud se suavizó considerablemente. Se puso de pie lentamente, con la mirada penetrante. Las alas a ambos lados de sus brazos se endurecieron al instante, dejando de ser suaves para convertirse en cuchillas increíblemente afiladas. Justo cuando Spider-Man pensaba que iba a proponer algún plan, el tipo dijo: ¿Cuál era tu plan de combate antes? Punto 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 punto. Al principio, él creía que era lo suficientemente descarado, pero no esperaba que este tipo fuera aún más descarado que Oz. Spider-Man suspiró, mirando a las varias personas que se acercaban a ellos, y dijo: El hombre lagarto es mío. Los demás pulpos son tuyos. Ningún problema. Dicho esto, ambos se marcharon por separado para enfrentarse a diferentes enemigos. Quizás era un lugar que Norman Osborn preparó específicamente para Spider-Man. No había ningún punto de lanzamiento de telarañas alrededor. Spider-Man se encontraba en una zona amplia y abierta, pudiendo valerse únicamente de sus puños y pies para defenderse, y sus telarañas solo le servían como pequeñas herramientas para lograr avances ocasionales. ¡Zas! 2 colas de lagarto, como látigos de hierro, se balancearon hacia él con un silbido. Spider-Man apenas logró esquivar el ataque saltando hacia atrás, solo para enfrentarse al impacto de otro lagarto. En serio, vuestra coordinación a 3 bandas es tan perfecta, ¿por qué no solicitáis un puesto de piloto de mechs? Spider-Man esquivó la embestida de uno de los hombres lagarto y luego agarró el brazo de su oponente. Ejerció un poco de fuerza con ambos brazos, levantando inmediatamente al hombre lagarto en el aire. Era como alguien que sostenía un martillo gigante, acumulando fuerza para destrozarlo.
Pero este hombre lagarto claramente había sufrido modificaciones especiales, diferentes del hombre lagarto que encontró la primera vez en el hospital de veteranos. Estos tres hombres lagarto le hicieron sentir a Spider-Man como si estuvieran enfrentando una versión debilitada del Dr. Dara, no. Spider-Man levantó rápidamente los brazos, bloqueando el coletazo del hombre lagarto caído, y retrocedió unos pasos. Es el Dr. Connors. Spider-Man lanzó telarañas con ambas manos, de izquierda de derecha y de derecha a izquierda, pegándolas respectivamente a las cabezas de los otros dos hombres lagarto que se abalanzaban sobre él, y luego tiró con fuerza. Los dos hombres lagarto chocaron inmediatamente cara a cara. Spider-Man sintió algo de enfado, incluso un atisbo de traición. Tenía muchas ganas de preguntar en voz alta por qué, porque sabía que esos tres hombres lagarto, con su perfecta coordinación y sus ricas habilidades de combate, claramente provenían de la mano de Connors. De lo contrario, no habría razón para que fueran tan difíciles de tratar. Ahora mismo no hay posibilidad de conseguir un nuevo suero antídoto, lo que significa que tendrás que devolver por completo a estos tres hombres lagarto a sus formas originales. Oz apareció de repente sobre el hombro de Spider-Man y dijo: perder. Spider-Man no lo miró, sino que continuó luchando contra los tres hombres lagarto que se habían levantado. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Oz. No. Spider-Man respondió con dureza, con el temperamento obstinado propio de un hombre joven. Concentró toda su fuerza en el puño y golpeó la mandíbula del hombre lagarto que cargaba de frente. Varios colmillos fueron escupidos casi de inmediato. Rare, Parker, ¿estás realmente seguro de que no necesitas ayuda? Oz se sorprendió un poco. Al principio no quería ayudar, porque el plan de Osborn era claro. Tenía la intención manifiesta de capturar a su pequeño Peter. Esto significaba que Spider-Man no correría peligro de muerte. Pero la captura no significa que no haya heridos. Oz era de carácter duro pero de buen corazón. No quería que su pequeño Peter sufriera heridas demasiado graves. No. Repitió Spider-Man, y luego lanzó una larga telaraña para inmovilizar al hombre lagarto, momentáneamente aturdido, contra el suelo. Uno de ellos resuelto temporalmente. Solo quedan dos. Necesito demostrarle algo al Dr. Connors, dijo Spider-Man. ¿Qué?, preguntó Oz. Por eso soy Spider-Man. Spider-Man mantuvo la calma a pesar de su tono ligeramente airado. Sabía perfectamente que la batalla que se avecinaba requería que usara toda su fuerza, así que no se atrevió a dejarse llevar por la ira. Lo pensé anoche. Spider-Man saltó y le propinó una patada voladora en la espalda a uno de los hombres lagarto, haciendo tambalearse unos pasos. Nunca he evitado ser Spider-Man por miedo al peligro. Connors me dijo que no lo fuera porque Norman es peligroso, y Gwen me dijo que no lo fuera porque soy la persona a la que ama. En esencia, todos quieren que no me haga daño. Pero... Spider-Man rugió, agarró uno de los brazos del hombre lagarto, lo retorció con fuerza y al instante le rompió el brazo al oponente. Grieta. El sonido nítido y claro de los huesos rompiéndose resonó en esta zona abierta. La mirada severa de Spider-Man se posó en el hombre lagarto, que había retrocedido unos pasos. No entienden por qué me convertí en Spider-Man. Punto 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 punto. A Oz no le sorprendió en absoluto la conclusión de Peter. No tenía mucho que decir, solo un recordatorio. Si de verdad no puedes aguantar, llámame. Lo haré. Spider-Man ascendió, aceptando finalmente la sugerencia de Oz. Aunque Spider-Man no necesitaba la ayuda de Oz en ese momento, alguien sí necesitaba la ayuda de Spider-Man. Araña. Spider-Man. Spider-Man. Rápido, cámbiate de bando conmigo. Se oyó la voz del buitre. Spider-Man giró la cabeza para mirar. Vio cómo Vulture era atacado de un lado a otro por varios tentáculos metálicos, cada tentáculo como una serpiente venenosa, moviéndose salvajemente. Y Vulture era como una rata desesperada, aterrorizada de que esos tentáculos lo tocaran. Punto 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 punto. ¿Qué miras? No puedo vencerlos. Déjame luchar contra el hombre lagarto, y tú lucha contra estos lunáticos. Spider-Man se quedó un poco sin palabras. Volvió la mirada hacia su propio campo de batalla. Tres hombres lagarto. Uno inconsciente, uno herido, uno ileso. El historial de batallas era bastante bueno. El equipo de Vulture fue una paliza unilateral, como una peonza que solo recibió golpes. Spider-Man no podía entender por qué lo estaban golpeando así incluso con un traje de vuelo, y no quería averiguarlo. Spider-Man se unió rápidamente al campo de batalla de Vulture para ayudarlo.
El buitre batió sus alas y voló hacia el campo de batalla original de Spider-Man. Malditos pulpos, si no puedo vencerlo a él, no puedo vencerlos a ustedes, lagartos lisiados. El buitre, como un águila pescadora, cargó directamente contra los dos hombres lagarto. Transformó sus alas en cuchillas afiladas, cuyas puntas apuntaban directamente al pecho del hombre lagarto. Al pasar junto al hombre lagarto tendido en el suelo, de repente se encontró incapaz de volar. MMM. El buitre miró con confusión. Se encontró con las piernas atadas por la cola de un lagarto. Esta cola era la obra maestra del hombre lagarto que había despertado de su inconsciencia. El segundo siguiente. Se oyó un crujido. Otra cola de lagarto lo apartó bruscamente. El buitre rodó como una pelota por el suelo durante un buen rato, y luego quedó inmóvil. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Spider-Man miró al anciano con asombro. ¿Estás seguro de que no me estás tomando el pelo? La situación se derrumbó como un edificio, dando marcha atrás instantáneamente. Spider-Man observará a los enemigos de ambos bandos. Chicos, quizás podríamos sentarnos a charlar un rato primero. Spider-Man levantó ligeramente las manos y luego miró con ojo al anciano buitre, que yacía inmóvil a lo lejos. ¿Qué haces aquí, amigo? Los enemigos de ambos bandos no atacaron a Spider-Man de inmediato, sino que lo rodearon. Entonces, la voz de Norman respondió a las palabras que Spider-Man había pronunciado anteriormente. Spider-Man, ¿qué te parece este regalo? ¿Quién me está tirando del tubo de respiración otra vez? Punto 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 punto. Capítulo 40. Porque soy Spider-Man, parte 1. Norman Osborn era extremadamente sensible al tubo de respiración que llevaba conectado al cuerpo. No había otra razón. Simplemente ya se lo habían sacado una vez antes. Para ser precisos, una vez, un cuervo lo había arrancado. Aunque su cuerpo ya no estaba tan bien como antes, aún podía distinguir si el tubo de respiración insertado en su fosa nasal estaba suelto o apretado. Oms. Norman miró a su izquierda, donde se encontraban empleados con batas blancas de laboratorio, y a su derecha, a los guardaespaldas con trajes elegantes y gafas de sol. Tras una larga mirada, seguía sin poder ver quién había tocado su tubo de respiración. Los guardaespaldas y el personal que trabajaba cerca de Norman se habían escondido lejos, temiendo que la ira de su jefe los alcanzara. Punto 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 punto. Norman se volvió a introducir el tubo de respiración en la fosa nasal, pensando que la sensación de holgura que había experimentado hacía un momento podría deberse a su propia hipersensibilidad, pero en ese instante, seguía teniendo una indescriptible sensación de que algo no andaba bien. Incapaz de encontrar el problema, miró hacia la figura roja y azul que saltaba a lo lejos. Hombre araña. Fiel a su nombre. Él esquivó varios tentáculos metálicos, tan veloces como serpientes venenosas, con diversas posturas corporales exageradas, como si conociera el peligro de antemano. A veces, se agachaba repentinamente y usaba su telaraña para impulsarse hacia atrás, evitando los fuertes golpes de los puños. A veces, de repente, daba un gran salto, con sus dos piernas como las de una estrella de las artes marciales, apartando con precisión y exactitud las garras o tentáculos que intentaban atacarlo. Esto fue simplemente, demasiado perfecto. Lo que realmente quería era apretar el puño y gritar, no aplaudir las acciones de Spider-Man. Pero debía alegrarse del hecho de que estaba a punto de vivir. Sin embargo, el tubo de respiración que le habían insertado en la fosa nasal aún estaba un poco suelto. Si hiciera ese movimiento, tendría que volver a insertarlo. Irritante. Entonces miró esa figura y dijo: Spider-Man, tengo que contarte algo. Incluso en una situación de varios contra uno, Spider-Man aún tuvo la presencia de ánimo para hacer una broma. Luego, estoy súper ocupado ahora mismo. Norman escuchó y volvió a insertar el tubo de respiración que se había aflojado y caído debido a cambios en sus músculos faciales. Eres incluso más optimista de lo que imaginaba. Dijo. Hace muchos años, Osborn investigó los genes de las arañas. Entonces planeamos transferir los genes de araña modificados a cuerpos humanos. No me esperaba que el grupo Osborn fuera un zoológico privado. Primero el hombre lagarto, luego las arañas, casi lo olvido, también hay un pulpo. ¿Te interesan los tatuajes al estilo Transformers? Te invito yo. Norman apoyó la mejilla con una mano, con expresión arrogante, ignorando el comentario de Spider-Man, y continuó. Lamentablemente, ese experimento fracasó. El principal responsable, por motivos egoístas, destruyó toda la investigación y se marchó.
Justo cuando pensaba que el sueño de araña pasaría a la historia para siempre. Apareciste. Tu nacimiento está estrechamente relacionado con Osborn. Spider-Man respondió. Entonces tienes que pagarme una comisión por patrocinio. Punto, 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 punto. A pesar de su buen carácter, las palabras de Spider-Man lo afectarán profundamente en ese momento. ¿Cómo puede existir una persona tan absurda en el mundo? ¿Convertirse en Spider-Man es solo para dar rienda suelta a ese pequeño sentido del humor que llevas dentro? Respiró hondo, esperar. Por fin se dio cuenta de dónde provenía esa sensación de que algo no andaba bien que había notado antes. Norman dio la vuelta y gritó. ¿Quién desconectó mi tanque de oxígeno? La escena que tenía ante sí lo dejó inmediatamente atónito. Los guardaespaldas y el personal que se encontraron cerca cayeron inconscientes al suelo en algún momento desconocido, sin emitir ni un solo sonido. De repente, solo él quedó consciente en todo el laboratorio. Esta escena aterrorizó a Norman, y dejó de importarle la batalla del lado de Spider-Man. Estaba a punto de marcharse en su silla de ruedas cuando oyó el graznido de un cuervo resonar en el laboratorio. Aumentar graznar. Un cuervo saltó delante de él, bloqueándole el paso. Norman estaba completamente atónito. No podía olvidar a ese cuerpo, ni cómo le había arrancado el tubo de respiración. Ahora había aparecido de nuevo. No solo le arrancó de nuevo el tubo de respiración, sino que también le arrancó el tanque de oxígeno. Triste. ¿Qué eres exactamente? El rostro de Norman, como la corteza de un árbol viejo, se arrugó formando una bola, y su voz se llenó de miedo. ¿Qué significaba esto? La muerte había venido por él. Los ojos negros, profundos como un abismo, del cuervo miraron a Norman, luego batió sus alas y voló hacia él. Norman levantó el brazo inconscientemente para bloquear el paso frente a él. Rotura. Sentía como si le hubieran tirado de algo del cuerpo. Norman abrió los ojos y descubrió que el cuervo había tirado tanto su tubo de respiración como su tanque de oxígeno. Punto, 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 punto. En ese momento, sus emociones eran un caos. Al ver esta escena, sus ojos reflejaban 3 partes de ira, 3 partes de confusión y 4 partes de miedo. ¡Ah! En ese instante, un grito feroz desvió repentinamente la mirada de Norman. Se vio a Spider-Man sosteniendo un tentáculo metálico roto entre sus brazos, mirando al conductor con expresión algo aturdida. La rotura del tentáculo pareció tener un impacto particularmente fuerte en el conductor. El conductor se sujetaba la cabeza con ambas manos, gimiendo, mientras los 3 tentáculos restantes correteaban a su alrededor como hormigas en una sartén caliente. Aunque solo se rompió un tentáculo y aún quedaban 3, ¿por qué esa reacción? Puede que Spider-Man no supiera el motivo, pero Norman sí. Porque el dispositivo Octopus en sí era un producto semiacabado y no podía lograr en absoluto el efecto óptimo esperado. Sin embargo, con el hombre lagarto y el dispositivo del pulpo, capturar a Spider-Man con vida fue más que suficiente. Es más, Norman aún podría ordenar a Connors y a Otto que siguieran enviando gente para capturarlo. Solo ahora, Norman echó un vistazo al cuervo. Este también miraba con curiosidad el campo de batalla donde se encontraba Spider-Man. Parker, ve con valentía y desmantela sus piernas mecánicas. El tío Oz lo comprobó por ti. No sufrirán heridas demasiado graves, dijo Oz. Spider-Man avanzando con la cabeza mientras esquivaba el ataque del hombre lagarto. Norman, que estaba sentado en su silla de ruedas, pronto vio cómo Spider-Man podía fin a aquel cerco. Aunque estaba herido, con la piel raspada y sangrante, e incluso la mitad de su máscara de Spider-Man estaba rota, dejando al descubierto sus ojos y su cabello desaliñado debajo de la máscara. Pero en ese momento, Spider-Man parecía tener una energía inagotable. Combinando el lanzamiento de telarañas con puñetazos y patadas, se enfrentó solo a los supervivientes, tanto humanos como monstruos. El hombre lagarto no pudo resistir más que unos pocos movimientos contra Spider-Man, probablemente debido a su experiencia en la batalla de Lara, habían adquirido mucha experiencia. Además, la influencia del suero, que requería tanto transformación como el mantenimiento de la racionalidad, bastó para demostrar que su brutalidad era mucho menor que la de Lara. Los 3 hombres lagarto fueron rápidamente derrotados de nuevo por Spider-Man. Los otros 2 eran los que manejaban los tentáculos del pulpo. Se había descubierto la debilidad que suponía la pérdida de movilidad al extraer los tentáculos. Spider-Man no tardó casi nada en derrotar fácilmente a los otros 2. Punto, 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 punto.
El pecho de Norman se agitó y su respiración se aceleró. Nunca había echado tanto de menos la sensación de tener un tubo de respiración en la nariz. Observó cómo Spider-Man se acercaba a él paso a paso. Norman quería ordenar a los demás que enviaran más tropas como refuerzo, pero en el laboratorio, además de él, solo quedaba el cuervo. Si quisiera dar órdenes, tendría que operar él mismo. Pero este cuervo era tan extraño que le daba miedo hacerlo. Solo pude observar cómo Spider-Man se acercaba a él. Sus brazos aún portaban la sangre que Norman tanto anhelaba, y los ojos que dejaba ver la mitad rasgada de su máscara eran tan vivos y brillantes. Norman estaba seguro de que la persona bajo la máscara debía ser muy joven. Apareció a la vista el emblema de Spider-Man. Norman miró a Spider-Man y tragó saliva. Él dijo: cualquiera que sea la condición que propongas, puedo estar de acuerdo. Spider-Man, sin embargo, dijo: ¿dónde está Connors? Díganle que se prepare para comenzar el experimento. Capítulo 41. Porque soy Spider-Man, parte 2. Desde el laboratorio donde se encontraban Connors y Otto también se podía observar la pelea de Spider-Man. En comparación con Otto, que de vez en cuando golpeaba la mesa furiosamente, maldiciendo a esos idiotas por no saber usar los tentáculos, Connors parecía mucho más silencioso. El suero de lagarto que había preparado meticulosamente, tras ser modificado, no era tan salvaje como la versión original, pero seguía siendo una amenaza para la gente común. Además, Norman Osborn había solicitado que esta vez capturaran a Spider-Man con vida. No le sorprenderá en absoluto que los 3 hombres lagarto pudieran ser derrotados por Spider-Man. Fue una verdadera lástima. Aunque Peter derrotara a este grupo de 6, había otros grupos de 6 esperando. Mientras Norman diera la orden, tendrían que liberar a esas personas. Era como una jaula de lucha de bestias. A menos que Spider-Man fuera capturado, se enfrentaría a una oleada tras otro de ataques. ¿Qué ocurre? Otto miró su pulsera y dijo: hay una ligera desviación de la hora en la que esperaba dar la orden. ¿Ha ocurrido algún error? ¿O deberíamos simplemente liberarlos? Esperemos un poco más. Connors negó con la cabeza. Desde cualquier punto de vista, no quería que ese niño volviera a sufrir daño, y ganaría tiempo todo lo que pudiera. Está bien. El hombre cuyo nombre completo era Otto Octavius tenía una mentalidad algo distante. No le preocupaba demasiado capturar a Spider-Man. Comparado con capturar a alguien vivo, le interesaban más los efectos de su propio invento. Los dos esperaron durante varios minutos, y justo cuando ambos sintieron curiosidad por saber qué había salido mal, la puerta del laboratorio se abrió de repente. El jefe seguía sentado en una silla de ruedas, y la persona que empujaba la silla de ruedas seguía. Un momento. ¿Por qué era Spider-Man quien empujaba la silla de ruedas de Norman? ¿Y por qué Spider-Man tenía un cuervo posado en su hombro? ¿Qué significaba que el cuervo les agitara las alas? El nivel de asombro de ambos, aunque no idéntico, era muy similar. Connors sabía que Peter había criado un cuervo muy inteligente, pero este era demasiado inteligente. Buenos días, doctor. Connors. Spider-Man empujó a Norman al laboratorio. Al notar que Norman movía los labios, queriendo decir algo, Spider-Man le apuntó con el dedo con decisión, amenazándolo. Aquí no tienes derecho a hablar. Ten cuidado o te sacaré el tubo de respiración. Normando. Resultó que Spider-Man había vuelto a instalar el tubo de respiración y el tanque de oxígeno que Oz había retirado anteriormente. Norman resopló con disgusto y cerró los ojos, negándose a mirarlo. Esta escena era demasiado surrealista para Otto y Connors. Si no conocían el carácter de Norman, ¿cómo podrían confundir a este tipo aparentemente bien educado con él? Spider-Man, ¿cómo lo hiciste? Balbuceó Connors, sin saber qué decir. Spider-Man negó con la cabeza y dijo: prepárense para comenzar el muestreo. ¿Muestreo? Otto, que estaba de pie a un lado, se quedó atónito y exclamó: ¿quieres decir que, a pesar de que te trataron así, todavía quieres salvarlo? Norman levantó los párpados y se dirigió a Otto con una mirada de disgusto. Otto, aunque sintió un temor persistente, lo ignoró y se quedó mirando los ojos que dejaba ver la máscara dañada de Spider-Man. Estaba seguro de que la persona que se escondía tras la máscara era muy joven. No estás siendo Spider-Man. Estás siendo un santo. Connors y Otto compartían la misma opinión. En su opinión, incluso si Peter simplemente se escondiera y se recluyera durante un tiempo, sería suficiente para que Norman muriera. ¿Por qué lo salvaría en tales circunstancias? ¿Te importa si hablamos en otro lugar, Spider-Man?
Connor se estaba preparando para tener una conversación clara con Peter. Cuenten conmigo, dijo Otto. Acababa de ofender al jefe y no tenía el valor de quedarse allí. Norman también quería hablar, pero el cuervo voló frente a él, tirando de su tubo de respiración de un lado a otro, amenazándolo para que intentara abrir la boca. Inténtalo y morirás. Spider-Man soltó el reposabrazos de la silla de ruedas. No hace falta que cambiemos de sitio, doctor. Lo hablaremos aquí mismo. Sé que todos están muy confundidos sobre por qué elegí ser Spider-Man. Tiró de su andrajoso traje de Spider-Man, con un tono de absoluta serenidad. Después de adquirir esta habilidad, uno de mis familiares murió por mi culpa. Pagué el precio de mi inacción. Aún ahora, no puedo perdonarme por aquel día. Connors notó que los ojos marrones de Spider-Man brillaban con lágrimas. Asumo toda la responsabilidad por lo que le sucedió y he decidido transformar esa responsabilidad en un tipo especial de emoción. Para apoyarme en mi camino para convertirme en Spider-Man. Spider-Man alzó el brazo y apretó el puño. Nunca he tenido miedo de lo que pueda enfrentar, incluso si este camino está lleno de espinas y peligros, no tengo miedo. Soy Spider-Man. Mientras yo esté cerca, nadie morirá. Esta es una nueva regla que me he impuesto. En ese momento, miró a Norman Osborn, quien también le sostuvo la mirada con una expresión compleja. Spider-Man dijo. Espero que entiendas una cosa, Norman Osborn. Mi decisión de salvarte no se trata solo de salvarte la vida. Simplemente no quiero ver a tu hijo presenciar la muerte de su padre por culpa de algún error. Después de terminar de hablar de una sola vez, Spider-Man recorrió con la mirada el laboratorio y encontró el dispositivo de extracción de sangre. Se acercó, lo recogió y se lo entregó a Connors. Comenzar. Punto punto punto. Estúpido viene George. En lo que respecta a los conocimientos genéticos, aunque Otto no era tan bueno como los profesionales, Connors le ayudará no suponía ningún problema. Connors no respondió, limitándose a analizar en silencio la muestra de sangre de Spider-Man. Aunque se trata de una persona bien intencionada, lo que dijo sigue teniendo sentido. Otto miró a Spider-Man, que le estaba vendando las heridas, y al cuervo que jugaba con el tubo de respiración de Norman. Al instante siguiente, Spider-Man lo vio y le dio una palmadita en la cabeza al cuervo, que, a regañadientes, volvió a introducir el tubo de respiración en la fosa nasal de Norman. Norman no dijo ni una palabra en todo momento, con la mirada perdida, sin saber qué estaba pensando. ¿No tienes nada que decir? Le preguntó Otto a Connors, que estaba a su lado. Connors simplemente negó con la cabeza y luego dijo algo que era la respuesta a otra pregunta. Su voz era bastante clara, lo que permitía que todos en el laboratorio la escucharan con nitidez. No tiene salvación, dijo. ¿Qué? Connors se volvió hacia Spider-Man y le dijo. Tu sangre es venenosa, Spider-Man. Spider-Man quedó atónito. Norman insistió rápidamente. ¿Qué quieres decir con que su sangre es venenosa? ¿Por qué su sangre sería venenosa? Connors sugirió y explicó. Lo siento mucho, Norman, pero tienes que aceptar este hecho. La sangre de Spider-Man tiene cierta agresividad. Si se te transfunde su sangre, tus órganos se corroerán en una hora. En otras palabras, su sangre ha sido adulterada. Para ser precisos, sus genes están ligados. Aparte de que él adquiera habilidades arácnidas, cualquier otra persona que entre en contacto con ellos morirá. Al oír la noticia, Spider-Man se quedó en blanco. Poco después, la voz de Norman lo paralizó de nuevo. ¿Infundir eres el hijo de Richard? ¿Peter Parker? El huevo de Pascua. Norman estaba muy preocupado por ese cuervo que disfrutaba tirando de su tubo de respiración cuando le daba la gana. Le preguntó a Spider-Man. ¿Hay alguna manera de hacer que deje de tirar de mi tubo de respiración? Spider-Man dijo. Sí, lo hay. ¿Qué? Le rezas un poco. Capítulo 42. Otra identidad es más útil. Disculpen la interrupción, pero ¿quién es Peter Parker? En cuanto terminó de hablar, todos los presentes, incluido el cuervo, dirigieron su mirada hacia Otto. Me retractó y Otto soltó una risita, haciendo un gesto como si se cerrara una cremallera sobre la boca. La máscara de Spider-Man ya había resultado dañada durante la batalla anterior, con uno de sus ojos de araña desgarrado. Norman miró fijamente el ojo marrón que quedó al descubierto y dijo, «Eres su hijo, ¿verdad?» Al ver esto, Connors miró rápidamente a Peter, sacudiendo ligeramente la cabeza, indicándole que no debía admitirlo. Pero Spider-Man lo ignoró y optó por quitarse la máscara. Era un rostro excesivamente juvenil. Peter afirmó. Sí, pero ahora lo recuerdo muy vago.
Si quieres saber algo, no puedo responder a ninguna pregunta. Jeje, y Norman soltó una carcajada al oírlo, como si Peter hubiera dicho algo ingenioso. Acto seguido, golpeó con el puño el reposabrazos de su silla de ruedas. Estallido. Lo sabía y lo sabía. Norman estaba algo desquiciado. ¿Por qué no me dejan ir, padre e hijo? Debería haber resuelto esta enfermedad hace mucho tiempo, no ahora y jaja, tampoco se puede resolver ahora. Norman señaló a Peter y dijo enfadado. Gasté tanto dinero, tanto tiempo en tu padre, que incluso le regalé un vagón de metro. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que pensó que este experimento era perjudicial para la sociedad, y simplemente reconoció sus cosas y se marchó. Todos los resultados, absolutamente todos, fueron destruidos por él. Ahora le toca a su hijo traerme este resultado y Norman bajó la cabeza y rió tontamente, con lágrimas corriendo por su rostro. Y aún así, eso no puede cambiar el hecho de la muerte. Al oír esto, Connors habló para consolarlo. Este problema es solo temporal y se puede solucionar con algo de tiempo para la investigación y cállate, Kurt. Yo también soy científico. ¿Acaso no sé que esto va a llevar mucho tiempo? Norman miró fijamente a Connors con furia. Su estado actual era como un polvorín, listo para explotar a la menor chispa. En un ataque de ira, se arrancó el tubo de respiración. Esta vez Oz no hizo nada, Oz retorciéndose las manos. Deseaba desesperadamente ponerse de pie, pero su cuerpo, confinado durante mucho tiempo a una silla de ruedas, era incapaz de soportar esa idea. Norman respiró hondo varias veces y finalmente decidió abandonar el laboratorio. El ambiente era sofocante allí dentro, no solo porque le habían quitado el tubo de respiración, sino también por muchas otras razones. Apártate, Spider-Man. Norman miró al joven que tenía delante y dijo. No te causaré más problemas, pero ahora, será mejor que te esfuerces para solucionar la enfermedad a la que Harry está a punto de enfrentarse, Spider-Man. Cuando pronunció las últimas tres palabras, Spider-Man, Norman prácticamente apretaba los dientes, lo que incomodó mucho a la gente. Peter guardó silencio, se hizo a un lado y le abrió paso para que pudiera marcharse. Norman maniobró su silla de ruedas y se marchó. Las pocas personas que quedaban en el laboratorio intercambiaron miradas, pero nadie se atrevió a dar un paso al frente y detenerlo. Después de que Norman se marchara, Otto exhaló, y su mirada se posó en Connors y en el joven llamado Peter Parker. Entonces, ¿y qué hacemos ahora? ¿Empezamos a trabajar? No, Otto, quiero hablar con este chico. Ningún problema. Otto ascendió, y su mirada se encontró de arrepentimiento con la del cuervo que estaba en el hombro de Spider-Man. Su mente inteligente le decía que este tipo de ave con apariencia humana no debía ser tratado como una mascota común. Sobre todo porque era un cuervo. Todavía me quedan algunas patatas fritas sin terminar en la oficina, ¿quieres algunas? Graznar. Oz saltó con decisión sobre su primo, que compartió el mismo apellido, y luego se despidió de Peter con la mano. Peter se sintió un poco impotente ante esto, y agitó algunos dedos. Después de que las dos personas y el pájaro, ambos con nombres que comenzaron con O, abandonaron el laboratorio. Peter estaba impaciente por preguntar. ¿Es cierto todo lo que ha dicho? De hecho, Connor se apoyó en el banco de trabajo, ajustándose las gafas con una mano. Es todo cierto, incluso lo del vagón del metro. Peter volvió a guardar silencio y, tras respirar hondo varias veces, esbozó una sonrisa amarga y negó con la cabeza. Esto sí que es una sorpresa. Ven aquí, chico. Connor sonriente hizo un gesto a Peter para que se acercara. Peter hizo lo que le dijeron. Connors rodeó con el brazo los hombros de Peter y le dijo con sinceridad. Deja el pasado atrás, no te obsesiones con él. Tu padre era un hombre amable, al igual que tu tío Ben. Pero las buenas personas a menudo no tienen buenos finales. Todos murieron y no, doctor. Peter levantó la vista de repente, interrumpiendo las siguientes palabras de Connors, y sus ojos se encontraron fijamente con los de él. Entiendo lo que quieres decirme, lo tengo muy claro. Peter dijo. Sé que esto puede sonar ridículo, pero lo cierto es que, incluso teniendo en cuenta los precedentes de mi padre y mi tío Ben, seguiré ayudando a los demás. Quizás se podría decir que soy impulsivo, que no le temo al peligro, y que me daré cuenta de lo acertados que están todos cuando sufre una pérdida. Pero no me importa. De verdad. Estoy dispuesto a hacerlo, con gusto lo haré, sin importar lo difícil que sea, lo intentaré. Si tengo que explicar absolutamente por qué y supongo que tal vez sea responsabilidad de la familia Parker. Tras escuchar, Connor sonriendo con impotencia. Quizás no debería haber abierto la boca.
Lo siento, doctor, sé que está preocupado por mí y está bien, Peter. Connors miró a Peter a los ojos, y luego a la máscara de araña que éste sostenía con fuerza en su mano. Para mí, tu mentor, es un honor tener un estudiante como tú. Constantemente me recordarás la intención original al crear el suero de lagarto. Beneficiario a la sociedad, beneficiario a la humanidad. Probablemente, este sea el significado de que te hayas convertido en Spider-Man. No volveré a preguntar por tercera vez sobre lo mismo. Creo en ti, Peter. Peter asintiendo con la cabeza. Pensaba que si su padre y su tío Ben aún vivieran, sin duda estarían de acuerdo con su filosofía. Las buenas personas no suelen tener buenos finales, pero yo insisto en ser una buena persona. Ya hay demasiada gente mala. ¿Debería recurrir al mal solo porque la bondad no tiene recompensa? No, eso no era lo que quería ver. Entonces, comencemos el experimento, doctor. Peter se metió de lleno en la situación rápidamente. Quizás fue su disposición innata a confiar en los demás, ya que no le importaba si Norman regresaba a causar problemas. Se dirigió al banco de trabajo donde Connors y Otto, dos científicos de renombre, habían estado trabajando, y examinaron los resultados experimentales en sus ordenadores. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Connors de repente. Peter estaba un poco atónito y señaló los resultados de su análisis de sangre. Observando los resultados experimentales. ¿Quién te dijo que tenía que ser sueño de araña? Connors agitó el reactivo verde que tenía en la mano. El suero de lagarto es igual de útil, siempre y cuando podamos minimizar los efectos negativos. Ah, claro, ¿por qué no se me ocurrió antes? Justo cuando Peter se rascaba la cabeza con frustración, la puerta del laboratorio se abrió de golpe. Fue el doctor Otto. Preguntó con ansiedad. ¿Has visto al cuervo? Peter replicó. ¿Qué tipo de patatas fritas le diste de comer? Arcos dorados. Peter pensó. Oh, no. Oz debería haber ido a buscar a Norman Osborn. Se preparó rápidamente para ponerse la máscara de Spider-Man, pero de repente le agarró el brazo. Peter giró la cabeza y vio que el doctor Connors lo había agarrado. Cámbiate de ropa. No hace falta que lleves este traje de Spider-Man. A veces Peter Parker es más útil que Spider-Man. Capítulo 43. Tu elección. Esta vez Norman no estaba en silla de ruedas ni llevaba un tubo de respiración. Se sentó en su despacho, un lugar que no había ocupado en mucho tiempo, y se hundió en la mullida silla que no había tocado en años. En realidad, quería ponerse un traje nuevo, elegante y lujoso, como antes, lleno de vigor y ambición. Lamentablemente, no pudo. Apenas podía mantenerse en pie y caminar, y mucho menos cambiarse de ropa. Le encantaba sentarse aquí, junto al luminoso ventanal que iba del suelo al techo y que ofrecía una vista panorámica. Él seguía sentado allí, pero su cuerpo estaba al borde de la muerte. ¡Qué ciudad tan hermosa!, murmuró Norman, mirando por la ventana. En el exterior, los rascacielos se alzaban imponentes, como un bosque de acero. La luz del sol se derramaba sobre las superficies de los edificios, y detrás de cada ventana brillante, quizás había una historia. En ese momento, Norman Osborn se limitó a observar en silencio, convirtiéndose en un observador silencioso, apreciando el paisaje de la ciudad e intentando escuchar las historias que se escondían tras las ventanas. Tum, tum. Sin embargo, un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Norman se dio la vuelta, pulsó un botón en el escritorio y la puerta de la oficina se abrió. Era un joven que vestía un uniforme del grupo Osborn. Era el amigo más interesante que su hijo había mencionado haber conocido. También era hijo de un antiguo conocido suyo. Peter Parker. Adelante. Disculpe, y Peter entró con la intención de cerrar la puerta tras de sí, pero descubrió que se cerraba automáticamente, lo que le hizo sentir un poco incómodo. ¿Qué? ¿Has renunciado a salvar a la gente? Norman volvió a su postura anterior, mirando por la ventana. ¿Qué? No. Por supuesto que no, señor Osborn. Peter se dio cuenta de repente de que era la primera vez que estaba a solas con Norman. Antes estaban Oz y el Dr. Connors. Ahora, solo estaba él. A diferencia de la sensación de ocultación que le proporcionaba la máscara de Spider-Man, en ese momento era genuinamente Peter Parker, un estudiante de secundaria común y corriente, inevitablemente nervioso. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Para burlarte de mí? Yo no haría tal cosa, señor Osborn. Peter comenzó a mirar a su alrededor, tratando de encontrar a Oz. Pero ese tipo era un cuerpo extraño desde el principio. No podía encontrarlo simplemente diciéndolo. Estoy buscando a mi cuervo y Peter dudó durante un buen rato antes de finalmente decir la verdad.
Entonces oyó claramente que la respiración del señor Osborn se volvía mucho más agitada. ¡Ay, Dios mío! Realmente metió la pata. Oz le había quitado el tubo de respiración a Norman tantas veces. ¿Cómo podía ser bienvenido? Lo siento, no quise decir eso y como él no está aquí, me voy y Peter pensó que no podía quedarse más tiempo. Si se quedara aquí y dijera algo que hiciera que la gente le diera demasiadas vueltas a las cosas. Norman Osborn podría volver a perder los estribos, e incluso podría convertirse en un monstruo. Después de todo, el grupo Osborn había fabricado muchísimas cosas extrañas y mientras Peter caminaba hacia la puerta, Norman lo llamó repentinamente. Peter HMM. Estoy aquí. El cuerpo de Peter se tensó al instante. No entendía por qué lo había hecho, pero simplemente lo hizo. Justo cuando Peter pensaba que Norman estaba a punto de decir algo duro otra vez para presionarlo a que terminara el experimento rápidamente, Norman dijo. Ven y charlemos un rato. Ah. Oh, vale, no hay problema. Peter se acercó a él como una codorniz. Cabe decir que el aspecto actual de Norman podría calificarse, sin lugar a dudas, de monstruoso. Su piel estaba flácida y arrugada, y parecía ya corteza de árbol con escalas incrustadas, lo que le daba un aspecto repugnante. Señor Osborn, ¿de qué quiere hablar y? La voz de Peter era débil. Norman miró al joven y soltó una risita. ¿De dónde salió ese espíritu de Spider-Man que tenías antes? ¿No eras muy hablador? ¿Por qué ahora eres como un avestruz? Tras ser objeto de burlas por parte de la otra persona, Peter se sintió mucho mejor de inmediato. Se rascó la cabeza y dijo. Lo siento, hice el ridículo. ¿Un tono? Norman negó con la cabeza. Si Harry tuviera la mitad de tu convicción, estaría descorchando champán. Peter soltó una risita tonta 2 veces. Norman dijo. Creo que quieres salvarme, Peter. Se giró para mirar al joven que tenía delante. En medio de su aspecto algo torpe y humilde, había un encanto extraordinario. Norman preguntó. Dime, chico, ¿qué se siente al ser Spider-Man? Cuando Peter escuchó la primera parte de la frase, pensó que le iban a preguntar de nuevo por qué se había convertido en Spider-Man. Pero cuando ya tenía las palabras preparadas, se dio cuenta de que le estaban preguntando qué se sentía al ser Spider-Man. Nadie le había hecho esa pregunta antes. Ni siquiera Oz había preguntado. Lo que dijo en cambio fue que ese camino sería muy difícil y que debía estar preparado. Peter reflexionó seriamente por un momento y respondió. Al principio fue un poco horrible, pero después de acostumbrarme, estuvo bien. Cuando adquirí esta habilidad por primera vez, me causó muchos problemas en mi vida, pero gradualmente, cuando la dominaba y es decir, hizo una pausa y dijo. Cuando decidí convertirme en Spider-Man, me sentí increíblemente cómodo y lo disfruté muchísimo. Tras oír esto, Norman soltó una carcajada. Un bueno para nada está hablando de diversión ahora. Con tantas tonterías esperándote todo el día, tarde o temprano te vas a derrumbar. El rostro de Peter se sonrojó ligeramente, con ganas de replicar. Entonces Norman dejó de reír de arrepentido y su expresión se volvió seria. Peter, necesito contarte algo. ¿Qué? Ser buena persona es más difícil que ser mala persona. Los ojos de Norman eran como los de un lobo feroz, mirando fijamente a Peter. Dijo. Convertirse en una mala persona es sencillo. Basta con hacer cosas ilegales y dañinas, y eso es suficiente. Pero convertirse en una buena persona y es mucho más difícil que ser una mala persona. Peter dijo. Pero creo que... Y Norman interrumpió. ¿Cuánto tiempo llevas siendo Spider-Man? ¿Medio año o 20 años? Probablemente ni siquiera 3 meses, ¿verdad? Peter bajó la cabeza y murmuró. Casi un mes. Mira, dijo Norman, pellizcando a Peter con su dedo afilado. Apenas ha comenzado. ¿Cómo ibas a saber lo difícil que será el camino que tienes por delante? Salvar a la gente te granjeará enemigos y atraerás innumerables problemas. Creerán que lo arruinarás todo y te echarán toda la culpa. No solo eso, algunas personas a las que has ayudado, cuando vuelvan a tener problemas, esperarán que llegues rápidamente, pero cuando no lo hagas, también te echarán la culpa a ti. No eres Superman. No puedes ayudar a los demás 24 horas al día. Solo puedes ayudar a los demás durante este breve período y dentro del alcance de tus posibilidades. Peter se quedó sin palabras, incapaz de refutar ni una sola palabra, aunque estaba muy disgustado con los duros comentarios de Norman. No tenía contraargumentos. Este es el problema. Si una buena persona deja de ser buena, todo lo que hizo antes se borrará fácilmente. Aun si ese es el caso, ¿lo harás igualmente? Al oír esto, Peter miró a Norman y se acercó.
Norman guardó silencio por un momento, luego escuchó de repente. Muy bien, realmente muy bien. Tu determinación es admirable, dijo Norman con sinceridad. A diferencia de los elogios de otras personas, esta vez Peter no sintió el más mínimo placer ante el cumplido. Solo había silencio y contemplación. Peter dijo: Señor Osborn, sin duda podemos solucionar su problema. Basta. Norman hizo un gesto con la mano. Conozco mi propio cuerpo. No hace falta que me animes. Peter aún quería decir. Pero Norman de repente le agarró la muñeca y la sujetó con fuerza. Prométeme una cosa. Peter permitió que la otra persona le sujetara la muñeca, aunque podía zafarse fácilmente. Mientras sí. No, esto es sencillo, interrumpió Norman de nuevo. ¿Qué? Cuida bien de Harry por mí. Entonces, Peter vio cómo Norman le soltaba la mano y, con manos temblorosas, sacaba un pequeño cuadrado del escritorio de la oficina. Tomó este pequeño objeto, se lo entregó a Peter y dijo: Cuando creas que es el momento adecuado, dale esto. Es lo único que puedo dejarle. Peter se negó instintivamente. No, señor Osborn, usted aún no está muerto, y Peter. Sin embargo, Norman simplemente repitió su nombre, mirándolo. Tras un largo punto muerto, Peter finalmente lo recibió, diciendo: Tal vez se lo dé en cuanto lo vea. Quizás, pero creo que tú deberías saber mejor que yo cuándo dárselo. Ahora, váyanse de aquí. Vayan y comiencen el experimento con el sueño para tratar la inminente enfermedad de Harry. Después de que Norman terminó de hablar, hizo un gesto con la mano, despidiendo a Peter, y luego giró su silla para mirar de nuevo por la ventana, solo. Peter no sabía qué decir, solo podía sostener el pequeño cuadrado, mirando hacia atrás a esa figura cada pocos pasos. Después de que Peter se fue, Norman contempló el paisaje desde la ventana durante un rato y luego dijo: Sé que estás aquí, Oz se sobresaltó. ¿Este tipo es tan increíble? Era un tipo bajito, favorito de Morgan Freeman. ¿Cómo era posible que lo descubrieran tan fácilmente? Sal, cuervo. Norman en realidad no había visto a Oz. Había recorrido su oficina de un lado a otro, pero no encontró rastro del cuervo, ni siquiera una sola pluma. Justo cuando pensaba que estaba dando demasiadas vueltas a las cosas y se dio la vuelta, apareció un cuervo negro con ojos rojos de repente ante él. Lo sabía. ¿Sabías que? Preguntó Oz en lenguaje humano. Sabía que no eras un simple cuervo. A Norman no le sorprendió que el cuervo hablara en lenguaje humano. Observó en silencio los ojos de Oz, el color de los rubíes, y los encontró cautivadores. Hey, si sigues así, te arrancaré los pelos de la nariz, ¿lo crees o no? Oz se quedó sin palabras. Solo quiero saber una cosa, dijo Norman. ¿Qué? Oz reconoció una pluma que se le había caído repentinamente de la espalda y se la frotó contra sí mismo, como si se rascara para quitarse un picor. ¿Eres un peludo para Peter? Te voy a arrancar los pelos de la nariz, no estoy bromeando. Oz dijo con vehemencia, pero al ver la expresión de desconcierto de Norman, se dio cuenta de que simplemente había reaccionado de forma exagerada, gran pesar. ¿Sí, y qué? Dijo Oz. Entonces, para los demás que pueden verte, ¿eres la muerte? Preguntó Norman. Al oír esto, Oz saltó sobre la rodilla del tipo y luego le pinchó la cara podrida con una pluma. ¿Qué opinas? No lo sé. Norman dejó que los pequeños movimientos del cuervo continuaran. Voy a morir, ¿verdad? El cuervo no lo sabe. Norman cerró los ojos, respiró hondo y formuló su última pregunta. Harry estará a salvo, ¿verdad? Esta vez, el cuervo finalmente accedió a responder directamente. Tu elección corrigió su error. Norman esbozó una sonrisa irónica, una sonrisa muy cómoda y feliz. Se recostó en el sillón, murmurando tontamente. Eso también está bien, el huevo de Pascua. Última pregunta, ¿por qué tienes los ojos rojos? Cuando Norman terminó de hablar, sintió un escozor en la nariz. ¿Me tomas por una IA, haciendo tantas preguntas? Pregunta de nuevo y te mostraré lo que hay debajo. Entonces Oz hizo un gesto como si quisiera alcanzar algo. Norman se tapó la nariz, indicando que no entendía. ¿Incendiario para qué? Dame tu pase mensual. Capítulo 44. Tú lo vales. Muy bien, Peter, deberías volver a descansar. Pero yo y Connor se quitó las gafas y se frotó los párpados hinchados. Él y Peter llevaban mucho tiempo trabajando sin descanso en ese laboratorio. Esta sensación era mucho más agotadora que cuando investigaba el sueño del lagarto. El joven rebosaba de vigor y fuerza propios de la juventud, y no temía al cansancio. Pero no pudo. Al ser de mediana edad, las cosas ya no eran como antes.
Ni siquiera podía tomarse una taza de café para mantenerse con vida, debido a los últimos vestigios del sueño de lagarto que aún permanecían en su organismo. Desde contestar llamadas al principio hasta silenciar el teléfono y sumergirse de lleno en experimentos. Connors dijo. Sinceramente, eres un verdadero testarudo. Ya seas como Spider-Man o como Peter Parker. Peter soltó una risa incómoda. El breve descanso tras un largo período de trabajo provocó protestas en varias partes de su cuerpo. Por ejemplo, en ese momento le rugieron las tripas. ¿Quieres comer algo? Yo invito. Connor se volvió a ponerse las gafas, preparándose para salir del laboratorio. Su viejo amigo Otto les había ayudado durante un tiempo al principio, luego volvió a su propio trabajo, aunque sí volvió al laboratorio durante ese periodo. Sin embargo, Otto buscaba a Peter. Le preguntó al chico cómo se sentía al enfrentarse a los tentáculos mecánicos y si había algo que se pudiera mejorar. El rostro de Peter se ensombreció considerablemente al oír aquello. No sabía qué responder y sentía que si sugería alguna mejora, se metería en un buen lío más adelante. Lo siento, doctor. Y Peter sacó su teléfono y miró la hora. Ya eran las 6 de la tarde. Por suerte, era fin de semana. De lo contrario, con todo este revuelo de hoy, probablemente habría vuelto a faltar a clase. Peter envió mensajes a May y Gwen, respectivamente, para avisarles de que estaba bien. May me espera en casa, tengo que volver. Está bien, dijo Connors asintiendo, como si recordara algo. ¿Dónde está tu cuerpo? Probablemente se escapó al muelle a comer patatas fritas. ¿Patatas fritas? ¿Los cuervos comen patatas fritas? Sí, incluso me pregunté si era una gaviota teñida. Peter empacó sus cosas, listo para abandonar el laboratorio con Connors. Justo cuando salían, vieron a un hombre con un traje que le quedaba muy bien caminando hacia ellos. ¿Señor Parker? Peter estaba un poco desconcertado, mirando a Connors a su lado, como preguntando quién era esa persona. El asistente de Norman, susurró Connors. Por supuesto, este no se convertirá en un hombre lagarto. Peter se rió entre dientes, sabiendo que el doctor Connors estaba bromeando sobre Dara. Entonces le respondió al hombre. Ese soy yo. El asistente se acercó y le entregó a Peter un papel enrollado. Peter lo tomó y descubrió que era un cheque garantizado por la compañía Osborne, por un monto de un momento. $1000 americanos. Peter se frotó los ojos, asegurándose de no haberlo leído mal. Santo cielo, Parker, te has sacado la lotería. Tienes que traerme una villa entera de patatas fritas. En algún momento, Oz se le había aparecido en el hombro y le había susurrado al oído. Peter ignoró a Oz y rechazó la cuenta de manera decisiva, diciendo. Lo siento, esto es demasiado valioso, no puedo aceptarlo y señor Parker, esa es la intención del señor Osborne. El asistente simplemente cruzó los brazos sobre el abdomen, negó con la cabeza y respondió. Peter seguía negándose. Lo siento, no puedo aceptarlo. Por favor, dígale al señor Osborne que esto fue un acto voluntario por mi parte. El señor Osborne ya se imaginaba que diría eso. El asistente sonriendo y dijo. Me dijo que una vez que usted dijera eso, yo debería decirle, los asuntos de los mayores son suyos. La historia entre la generación más joven es un nuevo capítulo. Peter guardó silencio. Entonces sentí una palmada en el hombro. Era el doctor Connors. Tómalo, chico, te lo mereces. Y no seas indecisa como una mujer, Parker, si no lo aceptas, voy a empezar a contar chistes infernales. Susurró Oz demoníacamente. Peter se quedó sin palabras ante el comentario de Oz y finalmente recibió el cheque. Por supuesto, no era que tuviera miedo de que Oz contara chistes sobre el infierno, sino que entendía lo que Norman Osborn quería decir. Norman tenía una enfermedad hereditaria, y esta enfermedad hereditaria acabaría afectando a Harry. En aquel momento, Norman esperaba poder curar a Harry. La intención de Norman era sencilla. No quería que ni él ni Harry siguieran los pasos de sus mayores. Por favor, ayúdenme a transmitir mi agradecimiento al señor Osborn. Lo haré. Después de que el asistente se marchara, Peter dejó escapar un largo suspiro. Sinceramente, la responsabilidad que Norman le había confiado me resultó un poco pesada. Comparado con el frenético canto de Oz de $1000 en su oído, las palabras de Connors parecieron aliviar su mal humor de forma más efectiva. Peter, he notado que tiendes a darle demasiadas vueltas a las cosas. ¿Lo hago? Connors y Peter caminaron hasta la puerta del ascensor, presionaron el botón, luego asintieron y dijeron. Por supuesto, eres la persona que más le da vueltas a las cosas que he conocido. Muchas cosas que no deben ser tu responsabilidad, decide asumirlas tú misma.
creo, y la puerta del ascensor se abrió y Connors y Peter entraron. Él sonó y le dijo a Peter: probablemente por eso te convertiste en Spider-Man. Peter esbozó una leve sonrisa y cambió de tema. Nunca supe que mi padre y el señor Osborn tuvieran este tipo de relación. No sé cómo juzgar. Mi padre, no sé si lo que hizo estuvo bien o mal. En fin, no fue tan correcto como tu tío Ben. Su mayor papel fue simplemente traerte al mundo. Peter le pellizcó la boca apestosa a Oz sin ninguna expresión. Tal vez sea correcto, tal vez no, ¿quién sabe? Connors dijo. Puedo entender lo que Richard quería hacer. Creía que había creado un monstruo que destruiría el mundo, así que eliminó los resultados del experimento. Norman se sintió traicionado, sobre todo después de haberle dado tanto. En estos asuntos no hay bien ni mal. Peter ascendió, aparentemente estando de acuerdo con el doctor. Declaración de Connors. Pero pase lo que pase, Connors, como de costumbre, le dio una palmada en el hombro al joven y le dijo: eres tú, eres único. Peter bajó la cabeza y susurró: no merezco que me trate así, doctor. Ya fuera Connors, Norman u otras personas cercanas a él, todos tenían grandes expectativas puestas en él. Como si él mismo fuera una persona increíblemente importante, merecedora de todos sus elogios. Pero Peter no lo creía así. Simplemente sentí que no lo había hecho lo suficientemente bien. Podría hacerlo mejor. Bip, la puerta del ascensor se abrió lentamente, no en la planta baja de la corporación, sino en otra planta de laboratorios. Connors salió por la puerta sonriendo mientras decía: de repente tengo una idea que necesito comentar con Otto, así que me adelanto. Al salir del ascensor, volvió la mirada hacia el joven. Dijo: de hecho, te lo mereces. Capítulo 45. Niños. Peter y Oz iban caminando a casa. Sostenía en la mano una caja de patatas fritas doradas, y de vez en cuando cogía una patata frita crujiente y se la metía en la boca a Oz. Estas patatas fritas desde luego no se compraron con ese cheque de $1000. Peter utilizó los honorarios que recibió del periódico por los manuscritos para comprarlos. Y siempre tuve la sensación de haber olvidado algo más importante. Entonces le preguntó a Oz: ¿sientes que hay algo más que no hayamos hecho? ¡Qué fragante! Oz se relamió los labios, uno más. Te estoy hablando a ti. Peter era un poco molesto, pero aún así cogió una patata frita y se la dio a Oz, y luego se comió una él mismo. El sabor era claramente idéntico al de unas patatas fritas normales, así que ¿por qué parecía convertirse en una especie de manjar incomparable en la boca de Oz? ¿Quizás no te tomaste una foto? Peter puso los ojos en blanco, grabando una palabra que Oz había dicho. Olvídalo. Ahora mi traje está arruinado otra vez y tengo que volver a coserlo. Todavía estoy a tiempo de enviar las fotos al periódico unos días después. Eso es muy cierto, uno más. Punto 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 punto. Unos 10 minutos después. Peter y Oz llegaron a casa. Sacó la llave, empujó la puerta y Oz entró de cabeza, dirigiéndose directamente a su habitación, a juzgar por la dirección. Peter no lo pensó mucho. Entró en la casa y luego gritó con fuerza: ya estoy en casa, May. ¿Qué tal tu cita con Gwen? Preguntó la tía May desde la cocina. Peter sonriendo y luego se dirigió a una ventana. Tras revisarse la cara de nueva en el espejo, confirmé que no tenía más tonos ni heridas. Entonces respondió: no fui a verla. Dijo que su familia iba a otro sitio este fin de semana, así que, ya sabes. ¿Pareces un poco arrepentido? De nada. La tía May salió de la cocina con la cena. Colocó la cena sobre la mesa del comedor, luego se limpió las manos y se acercó a Peter. Pellizcando la mejilla de su sobrino, la tía May gritó: tienes que hacer planes con ella con anticipación. ¿Cómo sabes que no querría pasar tiempo contigo este fin de semana? Peter reflexionó seriamente y se dio cuenta de que realmente no había dicho nada. Tras aquella conversación sincera de esa noche, Gwen le envió un mensaje preguntándole por sus planes para el fin de semana. Dijo que no tenía ninguno, entonces Gwen dijo que sus padres los iban a llevar a jugar, y después de una larga pausa, él respondió: que se diviertan. Después de eso, Gwen le habló mucho menos, hasta hoy, cuando sucedieron tantas cosas que él no tuvo tiempo de responder y los mensajes comenzaron a acumularse. Quizás esa sea la razón. Ve a lavarte las manos, ya come. Peter no fue. En cambio, tomó la mano de la tía May. May, quiero preguntarte algo. No hay problema, te contaré toda la historia de cómo el tío Ben me persiguió. No, eso no. Peter miró a los ojos de la tía May, ojos que había visto desde que era pequeño pero de los que nunca se podía mirar. Dijo:
Algo sobre mi padre. En cuanto terminó de hablar, la mano de la tía May se le resbaló de las suyas, y ella se dio la vuelta al instante, sin mirar a su sobrino, y se sentó sola a la mesa del comedor. Peter se sobresaltó al ver el estado de la tía May, sin comprender por qué estaba sucediendo aquello. Dio un paso al frente y preguntó. Por favor, tía May, sé que debes tener más información sobre él que no me ha contado. La anciana secó la cara. El dorso de su mano estaba surcado de arrugas, con las venas ligeramente visibles, cubiertas por las marcas dejadas por el paso del tiempo. En serio. Peter, lo que puedo decirte de él es simple. Simplemente te dejó en la puerta de nuestra casa. Y entonces el tío Ben y yo hicimos todo lo posible por criarte. Eso es todo, así de simple. Al notar que la tía May estaba algo alterada, Peter dio un paso al frente rápidamente. Ya le había preguntado a la tía May sobre sus padres antes. Cada vez que se mencionaba el tema, la mirada de la tía May se ensombrecía, como si quisiera decir algo pero no pudiera. Ahora que había aprendido tanto sobre su padre en el grupo Osborne, quería saber de la tía May qué clase de persona era su padre. Peter tomó la mano de la anciana y dijo. Lo sé, fuiste tú y el tío Ben quienes me criaron, fuiste tú quien me ayudó con mis tareas cuando era pequeño, me limpiaste la nariz, me cepillaste los dientes, fue el tío Ben quien me enseñó a andar en bicicleta, me enseñó a ser una buena persona, lo sé todo. Solo quiero entender qué clase de persona era, eso es todo, en realidad. Como si temiera que la tía May no le creyera, Peter hizo una pausa y dijo seriamente. Para mí, ustedes son mis padres y yo soy su hijo. Al oír esto, la tía May apretó los labios al instante y su cuerpo tembló incontrolablemente. Tras respirar hondo varias veces, las lágrimas le corrían por la cara. No llores, May, no te lo preguntaré más. Al ver esto, a Peter le dolió el corazón. Sintió que su pregunta había provocado la reacción de la tía May, y extendió la mano para secarle las lágrimas a la anciana. Sin embargo, la tía May tomó la mano de Peter, presionando su palma contra su mejilla. «Cómo me gustaría que el tío Ben pudiera verte ahora», dijo ella. «Creo que lo hará». Peter irritando, acariciando suavemente las patas de gallo en las comisuras de los ojos de la anciana. La tía May tardó un momento en calmar su respiración. Para ella, siempre había guardado silencio sobre el padre de Peter, convencida de que debía esperar al menos hasta que el niño creciera para mencionarlo. El fallecimiento del tío Ben tuvo un gran impacto en ellos, tan grande que ella solo ahora se daba cuenta de cuánto había crecido Peter. Tras recomponerse, la tía May comenzó lentamente. Después del funeral de tu padre, dos personas que decían ser del Buró Federal de Investigaciones, FBI, vinieron a nuestra casa. Dijeron que tu padre trabajaba para el grupo Osborne, y que su proyecto de investigación era muy valioso, que mucha gente estaba dispuesta a pagar mucho por adquirirlo, así que huyó del grupo Osborne. Dijeron que tu padre era un traidor, que traicionó a sus amigos y familiares, y que solo le importaba el lucro. Peter guardó silencio. Aunque estos detalles diferían de la historia que escucharon en Osborne Group, todos estaban estrechamente relacionados y tenían sentido. Realmente quería decírtelo cuando fueras mayor, pero mírate ahora, creo que, la tía May respiró hondo y dijo suavemente. Creo que ya has crecido y es hora de decirte la verdad. Peter sabía que su padre no podía haber desertado por dinero, pero tampoco sabía si la razón exacta era realmente la que decían Connors y Norman Osborn. Por eso, Peter negó levemente con la cabeza. No, May, a tu lado, nunca creceré. Al oír esto, las lágrimas de la tía May volvieron a brotar. Se inclinó hacia adelante, apoyando su cabeza contra la de su sobrino. Hijo mío, al cabo de un rato, al ver que Peter hacía un gesto para sacar algo de su bolsillo, la tía May apartó la cabeza, mirándola con curiosidad. Peter sonoro y sacó un trozo de papel blanco rectangular, diciendo entre risas. Quizás nunca madure del todo, pero sin duda he madurado en lo que respecta a ser una persona sensata. La anciana se tapó la boca, con lágrimas corriendo por su rostro. Maldito seas, Norman Osborn, ya verás. Toomes metió su equipo dañado en una bolsa, mientras miraba hacia el imponente edificio del grupo Osborn. Tras recuperar la conciencia, el personal no tardó en echarlo del edificio, tal como solían hacer con él. Toomes miró fijamente a Osborn Group y luego dijo: Te vengaré, arañita. Capítulo 46. Los extraños muchísimo. ¿Qué hay para cenar? May preparó papas fritas. En realidad. Al ver a Oz salir volando al instante, Peter cerró inmediatamente la puerta de su habitación y la permaneció cerrada. Unos segundos después, se pudo oír el graznido de un cuervo y los regaños de May desde la sala de estar de la planta baja.
Comételo todo, cométela todo. Peter Parker, maldito infeliz. Ojalá solo tengas a Gwen para el resto de tu vida. Peter arqueó las cejas. ¿Qué quería decir con eso de que solo estaría con Gwen el resto de su vida? ¿No es eso bueno? ¿De verdad quería 7 u 8? ¡Qué broma! Tras quejarse, Peter se dio cuenta de que su habitación estaba un poco desordenada, con un montón de monedas de color latón esparcidas por el suelo y, junto a ellas, una calculadora con un pico de cuervo picoteándolas. ¿Qué es esto? Y Peter se acercó con curiosidad, recogió una moneda y la examinó. Bajo la lámpara del escritorio, Peter vio que la moneda era idéntica a las que se necesitaban para viajar en metro. Últimamente no había usado mucho el metro. Solía balancearse en su telaraña siempre que podía, sin sentarse nunca. Oye, chico astuto. Oz apareció de repente y abofeteó a Peter. Realey. Peter se llevó la mano a la oreja, señaló las monedas esparcidas por el suelo y cambió de tema. ¿Hiciste todo esto? Oz aún tenía algunos restos de albóndigas en la comisura de la boca. Escupió y negoció con la cabeza. Así es, fui yo, tu gran maestro. Una expresión de preocupación apareció en el rostro de Oz. Recuerdo haber leído una publicación que decía que quitaste el 3 y el 5 de una calculadora y luego intentaste calcular 36x52. No pude resolverlo, así que lo destrocé. Peter pensó. ¿Qué clase de razón ridícula es esa? ¿No puedes hacer cálculos mentales? ¿Acaso el cálculo mental es el objetivo? El objetivo es que quien lo publicó es un idiota. Si los botones de la calculadora no funcionan, ¿por qué no usa un teléfono? Necesito una pastilla azul para sacarlo de la pantalla y darle un buen golpe en la cara. Peter se quedó sin palabras, comprendiendo mejor el absurdo proceso mental de Oz. A veces incluso sentía que ese tipo lo estaba engañando, ya que también decía todo tipo de cosas sin sentido cuando se enfrentaba a los enemigos. ¿Pero por qué había monedas escondidas dentro de la calculadora que dejó mi padre? Peter estaba algo confundido. En cuanto a que Oz hubiera destrozado la calculadora, personalmente no tenía una opinión formada al respecto. Aunque era un recuerdo que le había dejado su padre, después de todo lo que había pasado hoy. Las emociones que asociaba a esos objetos no eran tan intensas como había imaginado. Es hora de usar el cerebro, detective araña. Oz pisó una moneda con el pie, haciéndola girar de un lado a otro, y dijo. ¿No te dijo tu otro tío Ben que le regaló un vagón de metro a tu padre hoy? Y resulta que esta calculadora tiene monedas parecidas a las del metro escondidas en su interior. Quizás haya información importante esperando a que la descubras. Peter ignoró automáticamente el comentario de Oz sobre otro tío Ben. Asintió con la cabeza, cogió una moneda y se sentó frente a su ordenador, comenzando a buscar información relevante.